Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Semana de derbi, ya saben, todos expectantes, todos contentos, todos con ganas de que llegue ese domingo a las 6 de la tarde en el Carlos Tartiere para que salten al terreno de juego tanto el Real Oviedo como el Sporting de Gijón. Lo vamos a analizar con toda nuestra gente, desde los entrenadores, con la presencia del Geme, con el entrenador del Sporting B, con José Alberto. Vamos a tener a la gente de la radio, por un lado Juan, por otro lado Pablo de Ser Oviedo. Vamos a tener a los aficionados, a Pedro, a Joaquín y también una persona muy entrañable para nosotros que vuelve, y es Miguel Ángel Pino, en la recta final del programa. Oviedo y Sporting, que se juegan además el primer trofeo, por decirlo de alguna forma, y dirán ustedes, ¿qué es eso? Pues muy sencillo. Ya saben ustedes que los dos se juegan por un lado, pues quién puede ascender. Puede ser uno, puede ser los dos o puede ser nadie. Se van a jugar quién queda primero en la clasificación y también se van a jugar, evidentemente, el enfrentamiento directo entre los dos, el enfrentamiento particular. Empate en el partido de ida, vamos a ver quién sale victorioso en el de vuelta. De algo van a tener que presumir, evidentemente, aquel que no logre el objetivo final, que para cualquiera de las dos aficiones sería el ascenso. Quien no lo logre, pues a ver si se puede quedar con alguien, al menos con una victoria parcial o con un trofeo parcial. Empezamos Juego de dos horas para analizar todo. Además, no se olvida la última jornada, el empate del Oviedo en Reus y la victoria del Sporting de Gijón contra el Nàstic. Nos está esperando don Eduardo Barredo del Gemelu. Vamos con él. Juego de Dos, ya saben ustedes que normalmente el primer invitado que tenemos siempre es don Eduardo Barredo del Gemelu y que además nos tiene que analizar hoy, además de su jornada, nos tiene que analizar el derbi. Geme, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. ¿Con quién vienes hoy? Hombre, vengo con el de casi siempre, Tony. Sabéis que Tony yo le tengo mucho cariño, fue jugador mío. Después en el fútbol está enterado, y un entrenador FIFA, no lleva ningún minuto, está súper preparado para opinar, está bien. Saben ustedes que vamos a empezar analizando el derbi desde la parte de los entrenadores. Estará ahora la presencia de don Eduardo y de Tony García, y luego estará la presencia del entrenador del Sporting B, de José Alberto. ¿Qué ha visto usted el fin de semana antes de entrar con el derbi? ¿Qué has estado viendo, Geme? Pues yo vi, el fin de semana vi un montón de partidos, los de primera y los de segunda, y ayer estuve viendo un cadete en el campo del Astur, y después fui a ver el Lugones y el Oviedo. ¿Y el Oviedo? ¿Algo que te haya sorprendido en el fin de semana? Pues bueno, ¿Lo has visto? Me sorprende poco. Sigo insistiendo en la línea de Real Oviedo con la cantera que tiene, y después no veo el Oviedo como lo vi el otro día, y
yo que quiero que suba, que quiero que está, pues tengo que decir que cada día juega peor. No sé, cada día peor. Y encima, creo que el Oviedo, el sábado, tuvo el partido chupado. Y este entrenador, ya sabes que ahora ya me declaro de que creo que es un mal entrenador, muy mal, porque tuvo el partido del otro día que, bueno, igual ellos tuvieron un poco más posesión, quisieron tal, pero después al final el Oviedo tenía el partido súper ganado. Lo que no acabo de entender, después recurre a sacar a dos defensas, Corrientes y Morentes, como Jesse Cantudo y Jesse Varela, para reforzar aquí más la defensa cuando tenía el partido ganado. Es que no lo entiendo. Este es un acojonado, es un entrenador muy malo, muy malo, muy malo. Por eso yo prefiero mucho más los de abajo, porque los entrenadores de abajo vienen trabajando mucho más. Trabaja mucho más. El del Vetusta hizo más cosas, más pinitos que estos porque fueron algo así un poco jugadorbucos o tal, y tuvieron la suerte y están ahí ratoneando. Y llegues, igual que tú hables ahora que va a venir el del Sporting Atlético, pues otro igual. No entiendo yo cómo viene este Baraja a aprender, lo dijo él, no lo dije yo, Baraja, vengo a aprender, claro. Tienes que venir a aprender, ¿cómo no va a venir a aprender? Si el otro día pongo aquel Samao, como se me ponen a mí de bailarín, joder, que no tengo ni idea, joder. ¿Pero tú qué haces? Pónelos porque los directores deportivos manden más que los entrenadores. Ese es el problema. Entonces, ves unos chavales, yo el otro día estuve viendo el Vetusta, quedé asustado del partidazo que hizo Steven. Rápido, trabajando, eso es lo importante en un delantero, no y el que venga, que haga una carrera, no, lo que hizo ese Guaje no se puede mejorar. Y vi otro, vi salir a Edu Cortina, yo no entiendo cuando un jugador sale, si igual que sale para jugar en el Vetusta, puede salir para jugar en el Oviedo, eso está claro, porque las diferencias son mínimas. Siempre sabes que dije que cualquier jugador del nivel de arriba, fuera de las 4 o 6 figuras, tírenlos al río de tercera y pasen desapercibidos. Eso está más claro que mi mar. Eso no hay quien invente. No voy a consentir, y yo no voy a consentir que venga un entrenador que entrenó 7 años, ahora decía el gemelo si perro o perra. No lo voy a consentir a nadie. Por eso yo abajo veo los equipos y hablo con los de Gijón, segunda vez, ese equipo. Pero claro, esos Guajes juveniles, igual que salen del Sporting, los tiene el Real Oviedo, que es lo que me jode a mí. Yo nunca fui del Real Oviedo, porque tenía aquel equipo de la Juventud Asturiana, que era mi equipo, ¿entiendes? Contra el Oviedo. Pero yo el Oviedo grande, un número 1. Tony. Bueno, yo, refiriéndome un poco al partido y al planteamiento, un jugador como Víctor Silva del Reus volvió loco a todo el medio del campo del Oviedo. Entonces, yo pienso que no se puede salir a jugar fuera de casa con tanto miedo. O sea, para mí es miedo. Y entonces el miedo no nos va a hacer clasificarnos para jugar el playoff. Si tú sales al campo con miedo, con 8 defensas y después todavía haces cambios fuera de lo normal, en vez de reforzar el medio del campo más fuerte, como habíamos hablado la semana pasada, y echarle el equipo hacia adelante, metes otros 2 defensas más. Entonces, ese temor que da seguridad para un empate, pero es que los empates no nos sirven. Tú sigues indicándome ahí la clasificación, estoy de acuerdo contigo, pero es que ya están 10 equipos ahí a un punto, 10 equipos a un punto y 2. Entonces, nos estamos jugando la liga, el clasificarnos en esta liga, para jugar playoff o para ascenso directo. ¿Que quedan muchos puntos por jugar? Sí, pero mientras que seas tan temeroso de salir a ganar un partido, coño, es que en casa somos buenos para ganar los partidos. No, señor, no somos tan buenos porque lo hemos pasado muy mal el otro día con la Almería. Simplemente con la Almería el equipo sufrió. Entonces, señores, vamos a pensar que tenemos que reforzar el medio del campo realmente más ofensivo y quitando un defensa y poniendo un jugador más de ataque, creativo. No sé, ¿no? Siempre dije aquí que el Oviedo, con ese sistema de 3 centrales, unos carrileros y tal, y este todavía lo refuerza más, claro, porque el otro día lo reforzó más. Sí, en algún momento quita ese Linares para poner a Varela. Oye, sí que es verdad que era en la recta final del partido. Sí, pero en la recta final del partido se ganan y se pierden los partidos. Y el Oviedo lo tenía chupado. Si van por ellos,
igual que en el primer tiempo Pero ellos... es verdad que ese cambio el Oviedo lo ha hecho varias veces y no ha perdido nunca. Vale, pero no. sí que es verdad que... Pero no ha ganado nunca. Pero no gana tampoco, nunca. sí. Yo lo que No ha quiero perdido llegar- ni ha que ganado. Cuando tú con ese sistema... Bueno, lo hizo, por puedes ejemplo, ganar. en Rayo Vallecano y tuvo la última, Mira, el disparo de tal. Mira, vamos a ver. El domingo juega el Oviedo y el Sporting. Es cierto que el Oviedo va a salir con ese sistema. Ese sistema es importante, pero claro, si fuese al revés fuera de casa sería más importante. ¿Entiendes? Pues puede venirte una contra y el Oviedo tiene buenos jugadores con mucha calidad para hacer ese sistema. Para hacerlo mañana el domingo hay que tener en cuenta una cosa. Mira, el Sporting que yo veo, tiene un portero muy bueno, pero después la defensa es regularceta. Baja mucho. El medio del campo son dos son Muy buen currantes, mediocampo. son trabajadores, los dos, más ese Carmona que apoya atrás, y ahora en la delantera del Sporting tiene posiblemente de los mejores jugadores que hay. De la liga, Ese tiene un delantero centro que es un león, pelease, y el otro Castro trabaja bien, y ahora trajeron a Johnny que está bien. Es decir, que el Oviedo yo creo que sí, el partido del Real Oviedo y el Sporting va a ser un partido buenísimo. Pues van a darse hostias por arriba y por abajo, porque van a chocar. Verdés y el Fortín y esos castiguen por arriba y por abajo, pero claro, castiguen contra otros que son tan peligrosos como ellos, porque son los tres de arriba del Sporting, son muy currantes y trabajadores, esos no, ni son lentos, no, son rápidos y encima se peleen contra quien sea eso. Por eso el partido va a ser importantísimo, guapo de verdad para ver. Yo me inclinaría un poco más el Oviedo, más jugando para ganar adelante, sí. que para perder. Hay otro de los puntos que yo me pregunto, incluso hoy en las redes había bastante información. La directiva se supone que está buscando un sustituto para Diegui, ¿no? Que Diegui se va faltando 3 o 4 partidos para terminar la liga, se va con la selección de Islandia. Yo no lo entiendo, si vamos a fichar otro defensa carrilero más o cómo está eso. No es oficial, pero se está rumoreando ya bastante de que ya están antes de mañana o hoy van a cerrar el fichaje de un carrilero. Pero, ¿Otro más defensa más? Otro defensa Uy, más, la sí. madre que me Pero yo me pregunto lo siguiente, aparte de esta noticia que creo que hay algo de ello, cuando un jugador se ficha en invierno se supone que no tiene que hacer pretemporada, ni mini pretemporada, ni nada, ¿no? Entonces, un jugador se ficha en la temporada, en una semana pasada, por ejemplo, ya lleva 10 días aquí. Pero sí que es verdad, lo que estás diciendo, Sí. de acuerdo, pero sí que es verdad, y vosotros dos que habéis sido entrenadores, el ritmo de partidos, la competición te da un ritmo que no te dan los entrenamientos. Sí, no, claro. Ahí pero- estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente. El hábito es Sí, importantísimo. pero yo creo que hay que dar también, si ya llevas aquí 10 días o 12 días y dicen que es tan bueno, aunque Anquela dice que por lo visto que la primera vez que supo de él fue cuando llegó a Oviedo, entonces yo creo que aquí a los intermediarios se están forrando del colombiano, del Ajá, cafetero. perfecto. Entonces, bueno, si el mismo entrenador dice que la primera vez que sabe de él es cuando llegó a Oviedo, o sea, que ni lo conocían y tal, nada más ve un video, y digo, señores, ¿Quién dice eso, Tony? ¿no? Anquela dice que la primera vez que vio al colombiano que fue en un video, que no sabía nada de él. Como pasa en todos los casos, en todos A los ver, casos que- meten ellos esos cromos, pero ahora, digo yo, el señor Anquela y que sea quien sea, Carlos dice que falta el ritmo de competición. Si el ritmo ayer vi yo a Edu Cortina jugar, sale de una lesión, corrió como el gallo Quintana, eso está más claro que Dios. Llegues aquí, ahí, el partido, no me digas a mí que el partido del otro día que vi yo, ¿cómo se llama? El Oviedo contra el Reus. Ahí no hay ritmo ni a su madre. El que más corre todavía de todos, para que y el Tour, fíjate, más da cojones. Que con la calidad que tiene, y el que más corre, y el que más trabaja, el que mejor, porque los demás a la hora del balón, pasé ellos como gitanos, que decía que estaban con mi madre, qué difícil este artefacto, la mayoría de... Entonces, esos partidos que vi yo ayer en el B, vi un central, y dije, pero ¿dónde vino un tal Gabriel? No sé. No, Gema, trajeron uno del extranjero, y extranjero, joder, no jodas. En el Betus, extranjero. Cuando tiene un Prendes, que es muy buen jugador, ese niño que está cedido por el Madrid, un tal... Borja. Borja, buenísimo. Pero si el Oviedo tiene una cantera excelente,
Y el Sporting va a venir aquí con los excelentes. Nada más que va a faltar uno que está dudando en ponerlo, que es Nacho Méndez. El Sporting, cuando meta a Nacho Méndez, cuidadito, que tiene muy buen equipo. Una doble pregunta para los dos. Venga. ¿Qué tiene que hacer el Oviedo para ganarle al Sporting que tú ves? Mira, en casa los partidos los levanta la afición, el 50% del crédito se lo dio a la afición, porque pienso que si vamos a salir a defendernos ya desde el principio, el partido va a ser duro, como dice Eduardo, y vamos a tener nada más que esperar una genialidad de los dos. Bueno, yo creo que Eduardo dice duro de reñido, duro, de peleado, sí. Entonces solamente queda que atrás no nos marquen, que la defensa y el medio del campo sean capaces de detener lo que el Sporting trae, que el Sporting viene bien armado, como bien decía Eduardo, y esperar una genialidad de Saúl Berjón, que las tiene, y tiene muchas, o de Aarón, que jugará, me imagino que jugará. Tiene un buen repertorio. Geme, ¿qué tiene que hacer el Oviedo? Yo digo que el Sporting está bien armado, adelante. Pero ¿qué tiene? Analizamos primero el Oviedo contra el Sporting. ¿Qué tiene que hacer el Oviedo para ganarle al Sporting? Yo creo que el Oviedo tenía que atacar un poco más, ir a por ellos, sin miedo. El Oviedo tiene suficiente material para ir a por ellos, pero claro, si no los pone y ya se ha decidido hacer ese sistema y seguir amarrando con ese sistema, puede ser que el Oviedo con ese sistema aguante y el partido, pero el público quiere un poco más, y para ganar hay que exponer un poco más. Con 8 defensas no puede salir al campo. Yo creo que debe... ¿Conocéis las virtudes del Oviedo, también las del Sporting? ¿Qué tiene que hacer el Sporting para ganarle al Oviedo? Le damos la vuelta a la pregunta. No, yo del Sporting... ¿O qué tiene que atacar el Sporting? El que Sporting habéis visto flojeando al Real Oviedo. Los puntos calientes. El Oviedo está bien armado atrás, eso nadie lo puede dudar. Está muy bien armado atrás. Dicen los resultados. Del medio del campo para atrás, pero del medio del campo para adelante somos flojinos. Y el Sporting es al revés. El Sporting tiene una defensa muy normalita, o sea, esa parte de atrás muy normal, y adelante creo que tiene un equipo que resuelve y que va a estar arriba. El Sporting va a estar arriba. Eso seguro, porque tiene con qué, y la defensa se puede ir mejorando. Tiene jugadores en el B, el Sporting, que le sobra cantera para poder tener mejor equipo en segunda. Por lo tanto, yo pienso que el Sporting tiene esas cualidades y el Oviedo las otras. Son completamente distintos. Son el blanco y el negro y el blanco. Es igual. El Oviedo, si consigue pasar el Sporting, sería importante, aunque yo creo que no se va a clasificar, no lo veo yo como un equipo que va a jugar arriba. Sin embargo, el Sporting, si sale victorioso de aquí, pues va a ir mucho más arriba, porque el Sporting tiene un margen ya convencido. Escucha, el Sporting tiene una cosa, que es de medio campo para arriba, puede atacar, ir a por todos los equipos a intentar ganar. Y aquí hay que intentar ganar. Y lo que yo quiero para el Real Oviedo, claro que no, yo no quiero los carrileros. A mí me sobran los dos carrileros que tengo en el Oviedo, me sobran a mí para atacar cuando quieren y como quieren. Y me hacen falta 2 jugadores más, que yo pondría siempre, ya sabes que pondría a Esidi, que ayer lo viste salir al campo desmotivado, pero mandó calentar que yo una trampa, porque no, vino aquí de estrella. Y a Edu Cortina, y arriba, por descontado, que es el mejor de todos, y es Steven. Lo que sí es verdad es que si el Sporting quiere estar arriba, tiene que empezar a ganar partidos fuera, porque de los 10 primeros equipos presenta los peores números. Los peores números como visitante los tiene el Sporting casi de la categoría. Ahí, sí, pero yo creo que cambió mucho. Te quiero decir que tiene que ser ya. Pero el Sporting ha mejorado en estos últimos 3-4 partidos. No fuera de casa. Yo lo veo... pero... Los de fuera de casa son los que son. Los de casa son inmaculados. Pero no cabe duda. Pero desde mismamente el partido de Lugo, o sea, si alguien dice que en Lugo no fue merecedor de un mejor resultado, en Lugo el Sporting jugó muy bien. O sea, tuvo ese gol y punto, nada más. Creo que sí, va a mejorar y va a mejorar mucho. Espero que no mejore en Oviedo, que mejore ya el próximo partido donde sea y que el Oviedo pueda ganar para poder seguir compitiendo en el nivel de arriba. En el nivel de arriba hablo del 1 y 2, porque la promoción es una lotería. Si es que jugaste la promoción, si no subiste, a la temporada que viene eres uno más, entonces seguimos en la misma. Yo no soy de promoción, yo creo que hay que ir a clasificarse en los 2 de arriba, pero para hacer eso tienes que mejorar en tu equipo el medio del campo, reforzarlo, un medio del campo más ofensivo y no tan retraído hacia atrás, porque yo creo que le da el siplido y bajan todos, ¿no? Los 8 que tiene más
los dos extremos. Bueno, yo sabéis que os entiendo a vosotros, también entiendo al señor Anquela, que lleva 9 partidos seguidos sin perder. Usted puede entender, y los resultados son los resultados. Cada cual entiende lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Perfecto. A mí me parece de puta madre. Pero yo entiendo, y yo no soy Carlos, yo soy el gemelo. Llego a unos campos y, oye, no llego por nada, pero no necesito yo cortar muchos cojones para ver partidos, porque estoy todos los días en los campos. Eso es cierto. Y a lo mejor, igual ya soy viejo, pero sin embargo... Usted defiende su fútbol y yo defiendo unos números. Y los números son los números también. Tú defiendes un fútbol como tú lo ves, que es cierto, y yo defiendo los números que son los del Oviedo y que están ahí. Y entonces tú puedes tener tu parte de razón, pero los números que tiene actualmente el Real Oviedo y el señor Anquela también son respetables. Yo estoy hablando de un Oviedo que estamos hablando del mismo Oviedo. No se termina todavía, se termina cuando estemos arriba. Y ese sistema no lo veo yo seguro. Estaba diciendo Tony, lo decía muy bien, estás amarrando demasiado. Hay que exponer. Uno que no expone nada no va a ganar nada. Con todo eso de amarro, chivo, quiero, estoy aquí quieto y tengo un poco de miedo, pues voy a ir arriba. Y tiene que ir arriba. Y si el Oviedo va arriba, que tiene suficientes jugadores. Trajeron aquí a un tal Iti. Yo lo vi 3 veces. Me pareció un jugador estupendo. Y yo hablo de la cantera, y creo que el mejor delantero es Steven, y hablo de Edu Cortina, y hablo de ese niño, todos esos niños que yo veo. A mí no me puedes engañar nadie, a mí no me va a engañar nadie en el fútbol. A mí, un jugador de estos, Valentín y Contudo, estos pongo yo a jugar en el Turón, no saben ni sin saber quién es, a lo mejor ni jueguen, Yo te digo salieron por el amiguete de turno y pieza el clavo, no me los pongas como dioses. Entonces cuando se ve y se analiza qué jugadores tiene, cómo tiene, el Sporting mejoró y ahora, y es cierto, lo dijo Tony, yo los vi jugar en Lugo y perdieron, le llevan 5 puntos, sí, tú tranquilo, pero el Sporting mejoró y en casa es un equipo peligroso y fuera de casa el día que lo vi yo no jugó mal y pudo haber ganado, pudo haber. Ya dije de mano que la defensa flojea un poco, y es divino, y ya puso a un tal Soma, que ya lo quitó, sonado, como Sandao, la madre que me... No me cambie usted el nombre. Bueno, yo no cambio, porque yo no sé ni cómo se llaman los jugadores. Pero tienes muy claro a quién te refieres. Yo veo pensar que juega y que no juega, y punto. A mí qué mal me da. Y este día ya no jugó, ya lo vi, yo que no jugó, jugó tu central, quiere jugar un central que juega bien la pelota, quiere salir, y eso es importante, hay que amarrar bien y darse cuenta de lo que tienes, y el Sporting lo veo como un equipo más compacto que casi todos los que escribí. Última pregunta, domingo a las 8 de la tarde en el Estadio Carlos Tartiere, ¿quién puede...? 6 de la tarde, ¿no? 8 de la tarde cuando termina, efectivamente. ¿Quién crees tú que va a estar más contento? ¿Qué resultado crees tú que se puede dar? Yo puedo decir, de mi parte, si para la mía apuesta, que ya la hice, 2-1, gana el Oviedo. Perfecto. Geme, ¿Qué? ¿Qué resultado crees que se puede dar el domingo en el Tartiere? No tengo ni idea. Vale. Yo nada más que sé, quiero que, Bueno, ya me has dicho antes yo que va a ser prefiero un que partido gane el reñido. Oviedo que gane el Sporting, eso lo tengo bien claro. Pero si el Sporting juega bien y el Oviedo juega mal, me parece bien. Pero si hay que terminar ahora, ¿vamos a terminar ya? ¿Terminamos? Sí, dígame usted. Pues entonces Tiene que acordarse usted, creo recordar, me dijo a la entrada, hay alguien que se le olvida saludar. Sí, que quiero, ¿Sí? bueno, quiero mandar, porque ayer lo estuve viendo en este tazo que escribió en La Nueva España, un artículo sobre Alfredo Martino, gran periodista que andaba haciendo los de tercera división regionales, que era un tío maravilloso. Yo enteréme ayer que había muerto y que para toda la familia Nuestro más sentido. Está mal, efectivamente. Bueno, muy bueno. Pues. ¿Te dejo terminar? No, yo tengo las ideas muy claras y yo sigo apostando por un Oviedo más ofensivo. Tenemos con qué hacerlo más ofensivo, sin desmantelar en la defensa ni ese mediocampo, reducir un poco ese mediocampo tan defensivo y meter a alguien que la juegue allí, porque lo mismo Saúl Berjón, que es hoy en la categoría, no hay ninguno mejor que él. También en su puesto no hay ninguno. Y Aarón,
que para mí también es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el fútbol en esta categoría, pero necesitamos quien les meta balones. Bueno, no para quien terminar defienda yo, voy a nada más. explicar Dígame yo, usted, sí, señor, cómo no. para terminar voy a decir, mira, yo tengo una esperanza, que el Oviedo, como va todavía a estar a tiempo de que ese sistema no vale, y cuando quiera recurrir al otro sistema, tratando bien a los jugadores, hablo de su cantera, y con un jugador que tiene o dos en el primer equipo, igual os va a dar alcance a todos ellos mejor, ¿vale? Cuando quite esto, el Oviedo está arriba. Lo ha dicho el Geme, habrá que esperar, habrá que ver si realmente tiene razón. Dejamos la parte que iba fundamentalmente un poquito más al Oviedo que al Sporting, y ahora toca a la que va a ir un poquito más al Sporting que al Oviedo. Dentro de un momento nos está esperando ya el entrenador del Sporting B, José Alberto, lo tienen ustedes en un instante. De momento, un poquito de publicidad. Juego de dos, seguimos con los entrenadores. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, pues tenemos al posiblemente entrenador más en forma del fútbol nacional, de las categorías inferiores de toda España, porque no en vano, el Sporting B es el equipo que más goles mete de todas las categorías de Segunda B y es el líder indiscutible del grupo segundo de Segunda B. José Alberto López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, enhorabuena por todo, por el año que estás llevando, por la última victoria en el Sardinero. Ahora nos contarás la experiencia de ganar ante más de 12.000 espectadores ante un histórico como el Racing. Temporada soñada, ¿no? Gracias. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que nadie se podía imaginar que el equipo estuviese a estas alturas líder, con todos los buenos partidos que hemos jugado, con victorias ante grandes equipos que han hecho presupuestos y plantillas para ascender y bueno, y ayer hemos tenido pues el último rival, donde hemos jugado, como tú dices, con 12.000 espectadores enfrente, con un ambientazo de primera división y donde el equipo hizo un auténtico partidazo. Es que fíjate, Carlos, para que tengas en cuenta, o todos los telespectadores tengan en cuenta el temporadón espectacular que está haciendo, varios datos. El Sporting B es un recién ascendido, viene de tercera, haciendo una gran campaña, pero estaba en tercera el año pasado. Y ahora es líder absoluto, sacándole 13 puntos al quinto clasificado, que es el primero que no jugaría el playoff de ascenso a Segunda División A. Y ahora la pregunta eterna cada fin de semana, ¿qué gana el Sporting B? Que es habitualmente, y el primer equipo no siempre lo hace en segunda, es decir, ¿qué puede pasar en verano si sube el Sporting B y no sube a primera el primer equipo del Sporting? Bueno, son cábalas, pero cada vez la trayectoria del filial invita a pensar que por lo menos el objetivo de la permanencia está ya cumplido, ya con 51 puntos ya estamos salvados, ¿no? Sí, estamos. Y ahora, claro, hay que ser ya realistas y ver que el equipo está rindiendo, estamos ya en la segunda vuelta, van pasando las jornadas, van pasando partidos como el del Mirandés aquí en el Molinón, que fue otro espectáculo, victoria a domicilio en Santander ante el Racing, es ya el objetivo real, ¿no? Estar ahí, aguantar líderes como seguir a este nivel, ¿no? Bueno, líderes no lo sé, pero bueno, sí que a todos nos hace mucha ilusión el seguir compitiendo como lo estamos haciendo día a día, semana a semana y vamos a intentar, ahora que hemos pues ya cumplido con el primer objetivo de la temporada, que era la permanencia, intentar jugar un playoff que sería pues una experiencia creo que muy bonita para todos y también para la formación de nuestros jugadores, que siempre digo que es nuestro principal objetivo. Independientemente de los resultados está el mejorar y el sacar rendimiento a nuestros futbolistas y creo que así lo estamos haciendo. Ese es el mensaje desde siempre del Sporting B, José Alberto ya desde hace varias temporadas en el filial sportinguista, y este año estáis sacando jugadores, o sea, no solamente competís bien, sino que encima te quitan, entre comillas, los mayores del primer equipo, futbolistas importantes como Nacho Méndez, como Juan Rodríguez, ahora Adri Montoro, y aún así no se notan las bajas. Bueno, no nos quitan, creo que es una buena noticia el que haya jugadores que estén promocionando, que estén tocando el primer equipo, que estén rindiendo a buen nivel y esa es nuestra principal misión, el que los jugadores estén preparados para cuando el cuerpo técnico del primer equipo decida alinearlos, que puedan dar rendimiento y creo que así está siendo. ¿Ha habido mucha diferencia de la plantilla con la que ganabas en tercera división con la que estás ahora compitiendo en segunda B? No, este año tan solo ha habido 3 incorporaciones. Bien. Es la misma plantilla. ¿Y estás encontrando mucha diferencia, por lo que veo, no, de jugar en segunda B a jugar en tercera división? Las dos lo has hecho espléndido. ¿Dónde está la diferencia de jugar en una asturiana a jugar ya en una categoría nacional como la B?
Hombre, todo tiene muchísima más repercusión. En Segunda División B, date cuenta que en este grupo hay equipos donde la mayoría son capitales de provincia. Está el Burgos, Baracaldo, que bueno, Baracaldo tiene un presupuesto para intentar subir, Racing de Santander, Mirandés, Logroñés, Bilbao Athletic, Real Sociedad B. ¿Y a nivel de futbolistas has encontrado mucha diferencia o no has encontrado tanta? Sí, claro. A nivel de futbolistas creo que el salto de categoría también es muy importante, pero bueno, ahí está creo que nuestro mayor valor, claro. el ir y el ver crecer a los chavales de la forma que lo han hecho en este año y medio y que esperamos que sigan haciéndolo en esta media temporada que queda. Yo recuerdo, José, que tú el año pasado en tercera decías, este equipo va a jugar mejor en segunda B que en tercera. Oye, chapó, ¿eh? Lo viste claramente. Bueno, tenía una bolina de cristal ahí. Bueno, está jugando al menos tan bien, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el fútbol es hasta más vistoso este año que la temporada pasada. Hay más goles y más... ¿no? Bueno, no hay más goles porque el año pasado creo que fuimos muchos, el equipo más goleador de todas las categorías nacionales, creo recordar. Entonces, no hay más goles, pero sí lo que hay es mejores campos. Entonces, este año jugamos prácticamente cada domingo en buenos campos, con dimensiones grandes, donde puedes hacer buen fútbol, donde estudias muy bien a los rivales y sabes las carencias que pueden tener y a partir de ahí pues trabajas para también ir mejorando al equipo y bueno, y no tienes que cambiar tanto de registro como a lo mejor puede ser en tercera división, donde te encuentras con sintéticos grandes, sintéticos pequeños, campos embarrados. Y ahí hay que adaptar muchas situaciones y creo que también esa ha sido una gran experiencia para los jugadores y que les ha ayudado a crecer y que estén dando el rendimiento que en esta temporada están ofreciendo. Sí, lo decías hace un momentito, habéis jugado en campos efectivamente de primera división, como es el del Racing de Santander esta semana, y el Sporting también os ha premiado en jugar en el Molinón. Entiendo que a los chavales tienen que estar encantados, ¿verdad? ¿Eso salió de los chavales, salió de ti o salió del club? No, salió del club, tanto en el partido de Mirandés como en la ida, en la primera vuelta, perdón, con el Racing de Santander. Fue una propuesta del club que bueno, la vimos, todos la recibimos con mucho agrado, porque lógicamente pues ir al Molinón es una auténtica pasada y bueno, y salió muy bien en los dos partidos, donde los dos partidos ganamos, ofrecimos una buena imagen, ganamos 3-1. O sea que el mejor sabor de boca es imposible, ¿no? Porque tú como entrenador cuando te dicen, oye, igual cambiamos el escenario habitual, quieras que no, es otro campo, son otras dimensiones, otra previa, ¿no? Otra historia distinta, pero bueno, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que jugar en el Molinón para unos chavales de 18 20 años tiene que ser una pasada y yo no dormiría el día anterior, vamos, si me dicen que paso a jugar al Molinón de repente en lugar del campo habitual, ¿no? Bueno, ellos es para lo que trabajan, claro. Ellos quieren estar en el Molinón cada 15 días, están creciendo, están trabajando, están esforzándose muchísimo en el día a día para llegar a nuestro primer equipo, entonces es el sueño de todos. Te pongo, ya que tu respuesta es esa y me lo pones muy fácil, también es el tuyo, entiendo, ¿verdad? Sí, también, claro. También es tu sueño. Claro, date cuenta que yo entré a formar parte del organigrama de entrenadores de mareo como segundo entrenador del equipo infantil A, cadete B, cadete A y de ahí me captaron porque había hecho dos campus de mareo anteriores, que fue donde me habían conocido. Entonces, para alguien como yo, que ha empezado en la casa pues en lo más bajo, que ha ido ganándose las cosas poco a poco y con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, lógicamente pues, yo creo que es el sueño de todos, el poder algún día dirigir partidos en el Molinón. Cuando se produce la baja de Paco Herrera, ¿te haces una ilusión? ¿Crees que en algún momento se baraja la posibilidad de que puedas pasar el primer equipo? ¿O eso de momento estaba muy claro que querían que continuases con la buena trayectoria que llevabas en el B? ¿Cómo viviste ese momento? Ilusiones no, bueno, lo viví con tristeza porque mi relación con Paco era muy buena y bueno, y sigue siendo muy buena, todavía hace poco que estuve hablando con él. Y la destitución de un compañero nunca es agradable. Y también con la tranquilidad de no desgastarme en las cosas que no dependen de ti. Lo que depende de mí es que el equipo filial esté haciendo lo que está haciendo, que los chavales se vayan formando y vayan creciendo como futbolistas y en eso siempre estuve centrado, no en pensar otras cosas.
En todo caso, sabes que tu nombre era el run, la prensa misma, nosotros te poníamos como candidato, ¿no? Por la excelente trayectoria del Sporting B, que es lógico, un equipo de cantera, igual que promociona jugadores, puede también promocionar entrenadores que lo estén haciendo bien abajo. ¿Tú llegaste en algún momento a pensar la posibilidad de decir, oye, pues a ver si me van a llamar, a ver si de verdad me doy el salto ahora, quizá antes, ¿no? de lo previsto, pero por méritos y por las circunstancias del primer equipo? ¿Tú llegaste a creer en algún momento o llegaste a ilusionarte? No, como digo, no, son cosas que no valoré. Bastante tenía con estar centrado en el partido del domingo, con estar centrado con preparar bien la semana, y son cosas que no valoras ni piensas. Yo creo que todo lo que decía antes, todo lo que sea pensar en cosas que no dependen de ti, es perder el tiempo, y el tiempo hay que invertirlo en lo que realmente es importante, que es lo que decía, pues la formación del futbolista y preparar el siguiente partido, que es el más importante. En todo caso, Torrecilla llegó a responder en la presentación de Rubén Baraja que habían pensado en ti, que evidentemente que no pasaba desapercibido el trabajo que estaba haciendo el cuerpo técnico del Sporting B, pero que querían seguir, que te formaras más también, ¿no? Creo que ahora tienes además la ayuda, han incorporado a Arturo, que estuvo aquí con nosotros no hace mucho, como coaching, ¿no? Como ayudante psicológico en este caso, tanto para ti como para el equipo. ¿Tú te ves todavía que tienes que seguir formándote? ¿Que hubiera sido pronto quizá? Como todos los profesionales. ¿O tú ya te verías preparado? No, hay algunos ya que salen ya sabidos de casa. Como todos los profesionales. Yo creo que hay un dicho, no sé quién lo dijo, que uno cuando deja de aprenderse es porque se muere, ¿no? O algo así. Y yo lo comparto plenamente. Yo creo que siempre hay que estar formándose, que hay cosas que puedes mejorar, pero también tienes virtudes que a lo mejor otros no tienen. Entonces, bueno, el tema es tener inquietudes por seguir aprendiendo, por seguir mejorando, por seguir preparándote, y cuando llegue esa oportunidad, pues el aprovecharla. Cuéntame un secreto. Hemos visto grandes futbolistas en el Sporting en los últimos años, en la época de Luis Enrique, de Abelardo y compañía. Hemos visto grandes futbolistas en el Real Oviedo, en la época todavía de Mata, de Michu, de toda esta gente, pero lo que no ha tenido nunca el Oviedo ha sido entrenadores en la élite, y el Sporting ahora mismo tiene un montón de entrenadores en la élite, terrible, el tema de Marcelino, tema de Abelardo, tema de Luis Enrique. Copáis prácticamente un trozo muy importante en la primera división. ¿Qué estáis haciendo bien en Gijón, que no lo están haciendo tan bien en Oviedo, ¿no? El tema de entrenadores. Bueno, yo creo que Mareo, por lo menos desde lo que yo conozco, desde la temporada 2008-2009, que es cuando yo entré a formar parte de la escuela, siempre hubo mucha preocupación por la formación, no solo de los futbolistas, sino también de los propios técnicos. Lógicamente, si los técnicos no están capacitados, no están formados, no van a poder comunicarse bien con el futbolista, ni saber bien qué corregirles. Entonces, bueno, tanto Emilio de Dios, que fue con el que yo entré, como luego cuando Pepe Acebal se hizo cargo de la dirección de la escuela, como Javi Vidales, como Manolo, que está ahora en la actualidad, todos se han preocupado muchísimo de la formación no solo de los futbolistas, sino también de los técnicos, con charlas, con mejora para la metodología, con charlas tácticas, con charlas técnicas, y bueno, todo eso pues te va llenando de conceptos las mochilas de cada uno, aparte de todos los viajes y toda la inquietud que cada uno tenga para ver cosas y para formarte, y bueno, yo creo que Gijón ha dado muy buenos entrenadores, y estoy convencido de que va a seguir dándolos por esa exigencia y ese aprendizaje que tienes en el día a día. El factor de lo que es la escuela de Mareo como marca, como tal, ¿no? Que tanto nos gusta presumir de ella, pero que es verdad que tiene también sus frutos, aunque algunos de los que has nombrado, Luis Enrique, por ejemplo, bueno, eso ya es que sí que es verdad que tiene, no como entrenador, pero sí que es verdad que tiene muchísimo respeto y muchísima admiración cada vez que habla de Gijón, y evidentemente claro, se le llena muchísimo la boca, y es normal. Están de moda los entrenadores sportinguistas en el panorama nacional. Así es. José, aprovechando que estás con nosotros hoy, nombres propios que suenan con mucha ilusión para la afición del Sporting. Nacho Méndez, por ejemplo. Tú ya no puedes contar con él, ¿no? Por lo que tengo entendido, que ya se lo ha quedado Rubén Baraja en propiedad, ¿no? Bueno, de momento sigue siendo un jugador que tiene ficha de filial, y bueno, cuando Rubén cuenta con él, lógicamente nosotros no podemos hacerlo, pero bueno. Lo digo por el partido del otro día contra el Mirandés, que no jugó con el primer equipo, y no pudiste contar con él al día siguiente, el domingo, con el filial, porque el Pipo Baraja le dijo que, bueno, que prefería que ella se quedara con el primer equipo.
Bueno, pero bueno, pues no creo que sea definitivo, no creo que sea definitivo. Así que, bueno, pues en ese momento se entendió tomar esa decisión y bueno, pero ya te digo, no creo que sea definitivo. De Nacho... Pero un gran jugador, ¿no? Con 19 años, Nacho bien de cabeza, bien de piernas. Es un jugador que yo he tenido 5 temporadas, si no recuerdo mal, con esta creo que es la sexta. Hemos crecido de la mano, nos hemos ido formando de la mano, nos conocemos solo con mirarnos. Es un chaval que interpreta fenomenal el juego, que lee el juego antes que el rival, que tiene muchísimo fútbol y bueno, y que va a dar muchas alegrías al Sporting. Te lo he dicho, de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, ¿cuál es la diferencia fundamental que aprecias tú cuando ves un partido de los tuyos, cuando ves un partido del Sporting? ¿Qué diferencia aprecias fundamental? Hombre, yo creo que los aumentos de categoría, a medida que vas creciendo en la categoría, la velocidad de juego probablemente aumente. Correcto. Te lo dice la gente que además que ha tenido la oportunidad de ser profesional, y lógicamente pues hay mejores futbolistas. Ya los campos son similares a los que te puedes encontrar en segunda B, que hay muchos estadios, pero sí que bueno, pues la velocidad de juego y lógicamente la calidad individual del futbolista. Ajá. El último en subir, el último fruto del filial del Sporting ha sido Adri Montoro, que debutó este fin de semana como lateral derecho con el primer equipo. ¿Adri Montoro llegó este año o el anterior? Llegó este verano. Este verano. ¿Y qué nos puedes decir de él? Bueno, Adri no tuve la oportunidad de ver el partido de ayer porque jugamos a la vez, sí. Pero Adri es un chaval muy sacrificado, muy disciplinado, es un trabajador, un chaval que defensivamente es sobrio y ofensivamente pues es correcto, no se complica cuando tiene balón. Pero centró bien, o sea, la jugada del segundo gol fue un centro de él, medido perfecto a la zurda de Johnny, que despeja al portero y luego fue el gol de Rubén García, pero un centro perfecto. Pues es un profesional que va a llegar donde sus condiciones le permitan llegar. Por su cabeza o por su falta de compromiso y de trabajo no va a ser. Y está Mariño muy bien, todo el mundo coincidimos, ¿no?, que es de los destacados de la temporada. Estuvo a punto de abrirse ese debate. Sí, se abrió en su día el debate con la portería con Dani Martín. Yo creo que se ha optado por lo mejor, que jueguen los dos. Mariño en el primer equipo y Dani Martín con minutos, que es muy joven y ya ha renovado con el filial. Pero también está Joel, otro gran portero que acaba de renovar. Hay portería para rato, ¿no?, en el Sporting. Sí, bueno, yo creo que en ese punto el club también ha dado muchos pasos adelante. Creo que hay un nombre propio en todo este proceso, que es Jorge Sariego, que tengo el placer de trabajar con él todos los días, que es el encargado de metodología de porteros, que junto con Rogelio en la captación pues están haciendo un magnífico trabajo y bueno, pues ojalá que bueno, Dani yo creo que ya es una realidad porque ya ha hecho contrato con primer equipo, el año que viene pues si Dios quiere pues estará ahí, está dando un nivel altísimo y Cristian pues ya empieza a asomar con nosotros, ya ha tenido varios partidos con nosotros y también está ofreciendo un rendimiento bestial para la edad que tiene, porque hay que recordar que es juvenil todavía. Y bueno, también creo que el club lo ha renovado la semana pasada, entonces bueno, una buena noticia para todos. Oye, y el año que viene con Dani Martín en principio en el primer equipo, ¿tú serías partidario de que siguiera teniendo minutos en el filial o que estuviera compitiendo cuerpo a cuerpo con Mariño? Bueno, esas son cosas que a mí no me competen lógicamente decidir. Yo creo que pero el chaval tendría que jugar, ¿no? Entiendo yo. Contractualmente va a estar en el primer equipo y bueno, y en algún momento le va a tocar dar ese paso en el cual le va a tocar competir por un puesto. Si al final, bueno, el primer equipo logra ascender a Primera División y vosotros pudieseis jugar la promoción hasta el final, entiendo que le estás echando un ojo, bueno, o de reojo al resto de grupos. ¿Te está sorprendiendo alguien que te está llamando la atención de lo que está haciendo en el 2, 3 y 4? Bueno, no pienses que estoy mirando mucho a los demás grupos, sí, vale. Que a nivel de resultados, a nivel de futbolistas, a nivel de resúmenes de todos los grupos, sí. Estoy al día porque bueno, tengo que estarlo, sí. Pero no son grupos que siga tampoco como para poder valorar con profundidad. ¿A quién no te gustaría, por decirlo de otra forma, enfrentarte? Me daría igual, la verdad. Me daría igual. Yo creo que cualquier otro equipo que pueda estar en un playoff es porque ha hecho una temporada fantástica.
Los otros equipos que están ahora mismo primeros, por decirte algo, son Fuenlabrada, Mallorca y Cartagena, creo. Son equipos con un potencial económico terrible, hechos para subir a segunda división y bueno, pues imagínate lo que sería enfrentar. Mallorca, que está en el mismo grupo que el Elche, ¿puede ser? Sí. ¿verdad? Que fíjate que hay equipos por ahí que han estado en primera hace nada: Elche, Mallorca, Murcia, Hércules, otros que se quedan por ahí más abajo, el Recreativo, que está a mitad de la tabla en su grupo. O sea, que decir, es un nivel, bueno, el nivel del grupo 2 en el que milita el Sporting B, como has dicho antes, capitales de provincia, filiales muy potentes. Es algo excepcional el hecho de que tú subas y efectivamente tu objetivo, entiendo, era la salvación y que de repente te vas allá arriba. Es un temporadón terrible, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que no hay que marcarse nunca límites, siempre, bueno, lo que tan de moda está ahora con el Cholo Simeone, que siempre se dijo, el partido a partido, es una realidad, no marcarse ningún objetivo, simplemente el ir día a día y bueno, yo creo que eso es lo que te hace, lo primero, crecer, que es la prioridad. Como técnicos de mareo y de una estructura como mareo, yo creo que de cualquiera tiene que ser esa prioridad, el que los chavales crezcan, el que el colectivo crezca y a partir de ahí pues ir sacando rendimiento y los resultados te van dando tranquilidad y bueno, seguimos con la misma dinámica de la temporada pasada, donde el equipo pues compite, el equipo entrena, el equipo juega y el equipo gana y nadie se vuelve loco porque los chavales están acostumbrados a ganar. Y que hay un grupo fantástico de chavales que tenéis que hacer un mural con las fotos en los vestuarios después de cada partido, que es la que suben a redes sociales, celebrando siempre últimamente, ¿no?, tantas victorias, porque cada victoria es una reafirmación de que no era broma el inicio de liga de este equipo y que es una realidad a base de trabajo y de talento, que también hay mucho talento en el Sporting B, en el filial, y es una realidad ya del presente que esperemos que los mayores, que el club aproveche más de lo que está aprovechando. No sé si sentís que están tirando poco de vosotros, José, en el primer equipo con el temporadón que estáis haciendo. Bueno, nosotros no tenemos que sentir nada, nosotros lo que tenemos que sentir es que nuestra obligación es el poner a disposición del primer equipo los jugadores, prepararlos y que en cualquier momento pues, se pueda tirar de ellos y puedan dar rendimiento. Creo que eso se está dando y bueno, y creo que hay muchos que están entrenando con primer equipo, que han tenido minutos con primer equipo y eso lógicamente pues les está sirviendo también para su formación. Muy bien, José Alberto López, entrenador del Sporting B, muchísimas gracias, enhorabuena por todo, por estar con nosotros y a seguir así, que quede claro que va a poder jugar la liguilla, si se clasifica lógicamente como parece, sí o sí, que hay mucha gente que duda por si el primer equipo no sube, la liguilla la podéis jugar porque acaba antes la segunda B que la segunda, con lo cual la liguilla se puede jugar, ¿no? No lo he mirado, pero creo... Lo he mirado yo, te dejo tranquilo, se puede jugar. Se merecen el premio. Muchísimas gracias. A vosotros. Pues el míster del Sporting B aquí en Juego de Dos, un lujo para nosotros poder tener aquí al líder de Segunda B. Nos vamos a publicidad y volvemos en un momento. A Juego de Dos llega el análisis de prensa una vez que hemos dejado a los entrenadores, hemos dejado al GM, hemos dejado a José Alberto y entonces ahora nos toca ya entrar con la gente que colabora de forma habitual, de forma continua, con los medios de comunicación, con la radio. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas de nuevo. Una cosa muy clara, tenemos la suerte de haber recuperado hoy a dos personas. Hemos recuperado a Pablo, que no estaba la semana pasada, por un proceso gripal, y recuperamos también al final del programa a Miguel Ángel Pino con el análisis de los próximos rivales. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Totalmente bien, recuperado? Totalmente recuperado, ya con ganas de hablar del derbi, de lo que ha sido este fin de semana. Perfecto. Vamos con tu titular, porque vamos a empezar analizando un poquito lo de la semana anterior y nos metemos en el derbi muy rápido. Sí. Continúa la racha. Del Oviedo continúa la racha porque al final son 9 jornadas que continúan sin perder, otro empate fuera de casa, quizás un empate más justo de los últimos dos, pero al final el fútbol es así, tuviste ocasiones, no acertaste, un punto y de vuelta al Tartiere.
titular del Sporting, Juan. Bueno, pues te copio, sigue la racha en el Molinón. En este caso, 4 de 4 lleva Rubén Baraja como entrenador del Sporting, partido otra vez solvente, buena imagen del equipo y da la sensación de que esa es la línea a seguir. Bueno, muy similar a la valoración que hace, por ejemplo, a la Nueva España, que dice sumar como rutina, Sí. aunque esa palabra de rutina en el mundo del fútbol, a mí me Claro, parece, sí, teniendo una doble visión. Al final fue un partido en el que yo creo que, como el día de Almería, el equipo no tuvo tantas facilidades o no se desenvolvió tan bien como otros encuentros. Le costó al Oviedo hacerse con la pelota, el centro del campo parecía que estaba un poquito desconectado. Bien, es cierto que el Reus tampoco generó ningún tipo de peligro. En la primera parte yo creo que fue unos primeros 45 minutos un poco grises en los que el Oviedo realmente notó mucho la falta de Aarón. Yeboah no fue capaz de hacerle sombra. Y después sí que en la segunda salió más decidida por el partido, llegó más arriba, tuvo Linares 2 ocasiones muy claras que no acertó. Y sí que es cierto que Yeboah en esa segunda parte entró de menos a más justo hasta que se produjo el cambio. A partir de esa sustitución, yo creo que el equipo volvió a entrar un poco en la cuesta hacia abajo, no generó tanto peligro como antes con esa entrada de Toché, y bueno, por eso digo que el empate es justo. Toché, el día de la Almería, entró, revolucionó el partido, yo creo que fue el gran artífice de la victoria. El otro día no tuvo tanta suerte, tanta fortuna, pero bueno, esto es el fútbol. Yo creo que se notó muchísimo la baja de Aarón Ñíguez en el Oviedo. Juan, un Sporting muy fuerte en el Molinón, ¿verdad?, en los últimos partidos. Sí, un Sporting muy serio, muy sólido, un Sporting solvente, que es lo que se le pedía. No un fútbol preciosista, no un fútbol de toque, no apabullar al rival, pero sí tener tranquilidad, marcar goles, aprovechar las ocasiones que tienes, dar la sensación de que en cualquier momento puedes marcar más, como así fue, y no pasar apuros. Algún remate con cierto peligro siempre te van a hacer los rivales, porque el Nastic era, no olvidemos, es el segundo mejor visitante de la categoría, después de Osasuna. O sea que era un partido en relativamente trampa, podríamos calificarlo. Lo solventó muy bien, una primera parte seria en la que mereció más goles el Sporting. Llegó en la última jugada en el minuto ya casi 47, cuando estaba a punto de pitar el descanso. Michael Santos, que está en racha, que lo mete todo, lleva ya 12 goles. Es un delantero, yo creo que marca diferencias en la categoría. Hizo el primero, además, un golazo de vaselina, luego casi le sale otro también, después un caño picándola. Yo creo que está en gran momento el uruguayo. Y luego llegó el segundo tanto del Sporting, para la tranquilidad de la parroquia sportinguista. Un buen centro desde la derecha de Adri Montoro, uno de los debutantes con el filial, que estuvo ayer en el lateral derecho titular del Sporting. Remate de Johnny, que por cierto fue también titular. Especulábamos si sería titular o jugaría en la segunda parte. Ya le va viendo mejor Rubén Baraja, ya parece que está a tope otra vez Johnny Rodríguez. Y el despeje lo... Juan, ¿cómo lo ve? ¿Quién? Juan, ¿cómo lo ve? Yo lo veo bien, yo lo vi ya bien. Bien. Y hubo varias jugadas en las que con Michael Santos, que es una especie de sociedad, ¿no?, de dupla que genera mucha ilusión ahora en el sportinguismo, ya se les ve que se entienden bien, ya se conocen del Málaga, dos jugadores rápidos, y yo veo ya a Johnny para llegar a tope al derbi el próximo día. Perfecto, sí. Bueno, habló el técnico de un equipo que sabe ahora leer los partidos, ¿no? Un equipo inteligente. Sí, pues es un equipo en el que esos errores o fallos de concentración que se podían vislumbrar al principio de temporada ya se han corregido. Un equipo que sabe lo que juega, que intenta presionar la salida de la pelota y que sabe sufrir, porque al final en segunda hay que saber sufrir, y poco a poco así se van dando los resultados. Ya digo, la racha del Oviedo está cerca de ese récord de 12 partidos, me parece, en segunda sin perder. Son 9 con 6 victorias. Estos partidos fuera de casa en este 2018 se han contado por empate, pero al final esa media inglesa de la que muchas veces se habla. Bueno, un Baraja que está intentando además recuperar futbolistas. Veíamos ayer la entrada de Borja Viguera. No es lo mismo, y es importante entrar como revulsivo porque el partido esté muy trabado, el partido vayas perdiendo, que entrar con un resultado a favor, que eso te puede hacer ir ganando confianza, ¿no? Bueno, aún así hubo pitos, cuando entró Borja Viguera, que es un poco lo que achacaba en su día Paco Herrera, que en el Molinón no le sacaba. El chico no tiene la culpa de que no le salgan bien las cosas o de que el entrenador le ponga. Lo cierto es que fueron los primeros minutos de Borja Viguera desde que está Baraja como entrenador. También le dio continuidad en la titularidad, al menos en los partidos del Molinón, a Carlos Castro, pero luego cuando salió Rubén García en su lugar, pareció otro equipo. Yo creo que tiene que tener muy claro que de cara al derbi, Rubén tiene que estar por delante de Carlos Castro. Pero es el gran beneficiado seguramente de la llegada del Pipo Baraja, ¿no? De momento quizás sí, de momento, insisto, que se notó mucha diferencia entre un jugador y otro. Es
unos delantero, otros más media punta, pero para jugar de segundo punta, Rubén, no solo porque haya hecho el segundo gol, el de la tranquilidad, dio movimiento al equipo, cambios de juego, verticalidad, una presencia distinta, ¿no?, en el campo. Te iba a decir que tienen menos donde escoger ahora arriba, quizá desde aquí al domingo ya haya novedades en cuanto al mercado de fichajes, que acaba el jueves, porque se ha ido Stefan Stepovic, está en Hungría, ya no es jugador del Sporting. También se ha ido Moi Gómez, ha dado la espantada al Huesca, se marcha como cedido. Pero ¿qué hacéis ahí reforzando al revés, líder? al revés. ¿Qué hacéis? O metiéndole presión ahí al líder? ¿Qué le metisteis ahí? Estamos a un juego que no funcionaba aquí, lo metemos al vestuario de... Pero nadie niega de su calidad, ¿verdad? Bueno, ¿O sí? Bueno, no sé, si la tiene, aquí no se la ha visto. Perfecto. Desde luego. Entonces, vale. Yo quiero entender lo de la salida. ¿Te sorprende? Es sorprendente la salida, porque es verdad que el noveno le ceda a un jugador al líder, pues es sorprendente. Luego analizas un poco todo. Rubi ya le tuvo la temporada pasada aquí en el Sporting, le estuvo llamando. Aquí Moi Gómez no estaba contento porque no era titular indiscutible, tampoco era santo de la devoción para muchísimos aficionados. Y la broma que se hace es que un poco como el caballo de Troya, manda un rival directo, si es que el Huesca puede seguir considerándose rival directo del Sporting, mándale al enemigo para que desde dentro te boicotee. Pero bueno, es un buen jugador, pero desde luego que aquí la palabra que más yo he escuchado para referirse a Moi Gómez es de atechau. Año y medio atechau, es como... Sí, porque se le presupone una calidad, como Víctor Rodríguez el año pasado, que se fue en cuanto pudo, en cuanto el equipo bajo se fue. Moi yo creo que no tuvo ninguna oferta en verano y por eso, como tenía contrato, aquí se quedó, y en cuanto tuvo la primera llamada, dar la espantada. Y eso, bueno, demuestra poco compromiso con la camiseta. Sorprende un poquito el tema, por ejemplo, de Yeboah, que empezó un poquito ausente, luego entró muy bien y vuelve a estar un poquito... Sí, es un jugador muy irregular, al principio de temporada le costó, de hecho incluso Ogusu le ganó el papel en los primeros partidos, después cuando tuvo la necesidad del Oviedo de usarle o de utilizarle, rindió mucho, incluso se llegó a cuestionar en una balanza, se llegó a poner en los dos lados a Yeboah y a Aarón. Tuvo esa sanción, tuvo también esa polémica con la vuelta después de las vacaciones de Navidad. Realmente esta era la primera oportunidad para ser titular desde el inicio, y sí que es cierto que no dio el nivel que no rindió, al igual que lo hizo en Sevilla, por ejemplo. Bueno, en Sevilla no, porque fue cuando les pusieron, pero en esos partidos anteriores, quiero decir. Y sí que es cierto que justo antes del cambio había mejorado un poco, pero aún así no regresó al nivel al que se marchó. Bueno, ya nadie duda de que Santos de 9 está siendo un enorme especialista, ¿no? Sí, es el 9 del Sporting, el goleador del jugador más en forma, o de los más en forma, o de los más decisivos al menos, ¿no? Porque se sabe que siempre el fútbol son 11 contra 11, pero al final si tienes un buen portero y un buen goleador, el fútbol son goles, y los tiene Michael Santos, los tiene el Sporting. Y ojo, porque yo no es por meter expresión, luego lo hablaremos en la tertulia con los aficionados, pero Johnny llegan en un gran momento. Es para usted. Michael Santos está metiendo goles, Carmona según el día, según le venga, Rubén García demostró el otro día que está en forma, algún fichaje más tendría que venir estos últimos días, está Sergio bien, tocamos madera para que no volvamos a perderlo. Bueno, yo creo que el Sporting tiene que estar contento, tiene que estar animado, porque tocó fondo, yo creo, en los últimos partidos de Paco Herrera. Y no es que Baraja haya venido con la varita mágica, pero bueno, 2 retoques del equipo, recuperar lesionados, aplicar un poco la lógica que veníamos pidiéndole al anterior entrenador, está haciendo que al menos en casa el Sporting esté siendo muy solvente, 4 de 4. Queda ahora ver cómo va a desenvolverse el equipo fuera de casa y sobre todo en un partido tan especial como el del domingo. Juan introduce el tema. Sí, bueno, pues un Oviedo que llega sin sancionados, que estuvo las 2 últimas jornadas... ¿Cómo se cuidaron para no ver la quinta varilla? Bueno, aunque sí que es cierto que Anquela... Bueno, también es cierto que Ramón Folk en los últimos 2 partidos bajó un poco el nivel, quizás ha tenido que ver porque ya venía con 4... con ese tema? ¿Se la ha jugado al no...? Yo creo que no, porque Ramón Folk llevaba con 4 amarillas, no me sé los partidos de memoria, pero si te digo 9 no voy a quedarme muy lejos. Al final es un jugador que se le ha visto sólido, que se le ha visto estable, ayudado también por tener a 5 detrás o 3 centrales y 2 carrileros, que eso hace que no necesite hacer tantas faltas porque el equipo esté muy compensado, muy equilibrado, pero sí que es cierto que es el centro del campo del Oviedo ha bajado un poco el nivel en los 2 últimos partidos, pero aún así ya centrándonos en el próximo partido, un Oviedo que recupera a Carlos, uno de los goleadores del equipo, aunque sea central, porque cumplió ciclo de amarillas, también vuelve Aarón. Estos 2 últimos jugadores además no tuvieron minutos la última semana, por lo que vendrán más descansados. ¿Quién le iba a decir que se le echase tanto de menos, por ejemplo, a Carlos Hernández en Reus? Sí, porque hubo muchas jugadas de
Pero, estrategia. claro, de córner, además siempre remataba Verdés, que se supone que no era lo ha hecho, su sustituto, ¿no? En el no terreno de juego. Final, También es cierto que se notó mucho Carlos cuando fue ausente al siguiente partido del Barcelona B, que fue expulsado, se notó mucho esa presencia aérea. Es un jugador que en las pizarras ha muy bien jugado esa estrategia, y es que solo hace falta mirar los números, que son 5 goles, que podrían haber sido alguno más, como el día del Rayo Vallecano, y también Aarón, que es un puntal. Estamos viendo un Saúl Berjón que está en un buen nivel de forma, prácticamente alante es la brújula que tiene el Oviedo. Cada balón que toca, o casi cada balón, tiene sentido una vez jugado por él. Y hombre, que llegue al partido también Aarón Yíguez, que es otro jugador que desequilibra bastante, es interesante para no caer en la rutina que decía la Nueva España de solamente atacar por una banda. Tienes a dos jugadores que te pueden hacer un roto en cualquier jugada. Con unos números muy similares en casa, tanto Sporting como Oviedo, es cierto lo que estás diciendo. El Sporting se queda prácticamente de los últimos, lo miraba ayer, de los últimos, fíjate lo que te digo, el peor, es cierto, de los que aspiran a estar ahí en cuanto a sus números como visitante. Eso tiene que cambiar para que pueda cambiar, Juan, las aspiraciones, ¿verdad? Sí, el Sporting tiene que ser mucho más fuerte lejos del Molinón de lo que está siendo. Creo que son 2 victorias, el 0-4 de Tarragona en las primeras jornadas. Son 9 puntos, que yo recuerdo. Eso es, el 0-2 de León, cuando se ganó la Cultura leonesa, señor, y luego algún empate furtivo por ahí que se fue arañando, pero desde luego que el Sporting... ¿Pero es bueno esta semana para empezar o se puede esperar a la siguiente? No, lo dijo Baraja, no hay que esperar. Le preguntaron a Baraja al término del partido de ayer y dijo, oye, qué mejor sitio y lugar que el Carlos Tartiere para que sea el primer partido del resurgir a domicilio del Sporting. Yo creo que es un momento idóneo cuando encima, a ver, tú, aunque no hubiera derbi, tú dices, oye, vas al campo del tercero, si el Oviedo de Anquela fuera el Huesca de Anquela el año pasado, jugando como está jugando y tercero, dices, va a ser un partido difícil, duro, correoso, y si encima es un derbi, claro, eso puede jugar a favor o no, porque la extra motivación de todos... ¿Cuántos asturianos esperan en el equipo del Sporting? Pues mira, este fin de semana jugaron 4 de titulares, me parece. Jugó... ¿Se esperan a los mismos? Estaba Canella, estaba Johnny, estaba Sergio Álvarez, estaba Carlos Castro, y yo creo que quizás sin Carlos Castro los otros 3 sí que puedan ser titulares. Y veremos Nacho Méndez, que también es una alternativa que maneja. Lo mismo para el Real Oviedo. Sí, jugará Diego y Johannesson en el lateral derecho, lo tiene muy perfilado, y Saúl Berjón en el extremo. 2 jugadores, pero los que vienen jugando a lo largo de la temporada. ¿Qué partido esperas? Espero un partido en el que los dos van a tener mucho respeto, el uno al otro, van a tener yo creo que incluso miedo, pero creo que va a ser un Oviedo en el que, alentado por la grada, además con todo el dispositivo que se va a montar de tifo, de arenga, de que haya 30.000 personas en el Carlos Tartiere o cerca de 30.000, yo creo que van a salir a morder, van a salir a por el partido, y creo que también que el Sporting, que como dice Juan, llega pues con todos los efectivos disponibles. Creo que va a ser un partido bonito, un partido de muchos nervios, eso sí, porque al final ninguno quiere perder y tienen más los dos que perder que ganar. Lo decíamos en el partido de presentación, es el primer título no oficial que se juega, porque evidentemente se están jugando una liga personal, pero sí es bueno en esa confrontación, que van 1-1, quién pueda salir victorioso, ¿no? Oye, yo si me dicen que el Sporting sube a primera y pierde en el Tartiere, te lo firmo ahora mismo, ¿eh? Eso es un titulito, pues bueno, menor, digo yo. Sí, más que nada sería importante para el golaveraje particular. Da para tirar. Que, bueno, el golaveraje particular que también hay que tenerlo en cuenta estando como está, y el Sporting está perdiéndolo o como mucho empatándolo con todos los equipos de la zona alta. No solo ha ganado al Lugo y encima el golaveraje particular se le ha igualado. Pero hombre, sí, está claro que es una pequeña supremacía, al menos de la piquilla interna entre Sporting y Oviedo. Es importante. El 1-1 del Molinón dejó las cosas en tablas, así que el Tartiere decide. Partido evidentemente el más importante que se pueda disputar en Asturias. Hablábamos antes, pues que cuando viene un Madrid, un Barcelona, hay mucha gente que te pueda llegar de otros sitios, pero aquí son asturianos que van a llenar ese estadio, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que se va a llenar, como decía, y si no se va a llenar va a ser cerca. De hecho, ya no quedan entradas. Lo único que hay que ver si todos los socios acuden al partido, que eso al final va a ser lo que va a hacer depender el número de la asistencia que pueda haber. Yo creo que se va a venir un ambiente. Ojalá no se produzca ningún altercado entre aficiones como no sucedió en la ida. Las medidas de seguridad, pese a ser muy criticadas por alguna parte, son las mismas, que yo creo que si no hubo ningún problema no tendría sentido variarlas, y al final 1.200 personas van a venir de Gijón, pues que no suceda nada como pasó en la ida. Juan, ya se gritará por ellos, ¿no? En los dos campos, tengo entendido, en ¿no? los dos campos. Bueno, lo veo quedaba un poquito más lejos, pero en Gijón, sí, la gente lo tiene en mente, lógicamente es el partido más especial, el partido distinto, el partido más esperado.
como te dije en la primera vuelta, más esperado por parte oviedista que por parte de Gijón, creo, pero bueno, desde luego que es muy importante. Bueno, el anterior porque era el primero y este porque es el primero en el Tartiere, sí, en campo del... Pero bueno, es verdad que es muy importante y a cualquier sportingista es el partido que más le dolería perder, eso no podemos negarlo. Pero de ahí a decir que, podemos esto profundizar más luego con Pedro Ayongo, que seguro que tiene respuesta, decir a algún jugador del Oviedo que le he leído declaraciones, es el partido más importante de nuestra vida. Bueno, vale, campeón, pero es un partido más de la jornada 20 y tantos. Quiero decir, está bien que os motivéis, pero... No, pero yo creo que lo decía por el ambiente, por las 30.000 personas que se esperan. Una persona que el año pasado jugaba en tercera división. Claro, hablamos de Alfonso Herrero, por eso ni se perdió las declaraciones. Seguramente para él es un partido más importante. El dar importancia de esta manera, bueno, yo creo que está bien, pero bueno, es más que nada literatura y pero es una realidad, sí, entiendo, para algunos es una realidad. Sí, porque el Sporting ha jugado, efectivamente, y es cierto, muchos futbolistas en primera división y han hecho partidos contra tal, pero sí, en el caso del portero del Real Oviedo, el año pasado estaba jugando en... Venía del Madrid B, estuvo un año en el Oviedo B y ha dicho que para algunos es el partido más importante y puede ser cierto. Bien, perfecto. Entonces eso lo que hace es engrandecer también al rival, en este caso. Sí, seguro, claro, el partido. Contra el Sporting. No, el partido con tanta gente, con tanto tal... Aunque se quiera vender desde muchos lados, no es un partido más para ninguno de los dos. Son 3 puntos, eso sí es cierto, son 3 puntos para los dos y eso al final, ni si ganando ni si gana el Oviedo no se va a poner con 49, ni el Sporting con 49 tampoco, pero al final es cierto que toda la atmósfera que se vive está haciendo un partido que no es de segunda división. Bueno, última petición para los dos, estáis permanentemente en los medios todos los días, entiendo que vais a solicitar o vais a pedir desde vuestras ondas, bueno, pues tranquilidad y que todo transcurra, ese tiene que ser el mensaje de los medios. Que todo transcurra entre aficiones como la ida. Al final en la ida no hubo ningún tipo de problema, se acataron las medidas de seguridad que Delegación de Gobierno estimó oportunas y por tanto que suceda lo mismo, que en este caso los aficionados del Sporting pues tengan un poco de paciencia por el hecho de llegar antes y marchar después, que al final es un partido más, que animen a su equipo los 90 minutos y que después se olviden de los demás. Sí, eso va a ser igual que le pasó a la afición del Oviedo del Molinón, siempre se hizo por medidas de seguridad, que se puede hacer de otra forma o seleccionar un poco más las personas a las que tienes que guiar. Yo entiendo que es complicado y Delegación de Gobierno, los clubes, la Liga, pues estarán haciendo lo que mejor sea para todas las partes y sobre todo para intentar garantizar la seguridad de todos, que es lo principal. Y un llamamiento, que hay tontos en todas partes, pero que el tonto que tenga en mente tirar una piedra al autobús del Oviedo o del Sporting, como pasó en la primera vuelta, que se dé cuenta que lo que está dejando es en ridículo a su propia afición. Si un tío tira una piedra al autobús del Oviedo, que sepa que lo que está haciendo es dejar muy mal a toda la afición del Sporting, que sale luego en los medios nacionales, la afición del Sporting tiró una piedra, pues fatal, que lo haya hecho fatal, y si es al revés lo mismo, dejaría mal a toda la afición del Oviedo, señorial como la del Sporting, en su 99,9%, así que esperemos que los cafres, que los hay, que se lo piensen 2 veces o que se queden en casa, que están mejor ahí. Señores, lo analizamos con ellos la próxima semana, cómo va a quedar el derbi. Me está esperando nuestro árbitro, me está esperando Pablo Nanglares, vamos con él. Pues no me digan ustedes que no lo estaban esperando la tertulia de aficionados. Además venimos cada uno, Juan y yo, con los capitanes. Yo vengo con mi capitán, con la gente que ha estado desde el primer día con nosotros. Por tanto, se merecen estar y se merecen que los escuchen prácticamente hoy. A ellos solo no hemos querido acompañarlos de nadie más porque bueno, queremos que entren de forma más continua en la tertulia. Bueno, a mi lado está Pedro, por parte del Real Oviedo. Pedro, buenas noches y bienvenido. Y darte las gracias por haber estado todo este tiempo con nosotros. Un placer. Cada vez que hemos llamado no hemos tenido ningún problema y has estado presto y dispuesto para venir a defender a tu Real Oviedo, en el caso del Sporting. Pues suscribo las palabras con Pedro, pues lo mismo con Joaquín Rato, así que de momento, sois los capitanes, digamos, de la representación de la afición del Sporting en juego de 2. Así que hoy... al lío, al toro. Venga, les dejamos y tú y yo nos podemos ir y que se queden ellos mano a mano. Bueno, analizamos un poquito las sensaciones del último partido y entramos muy directamente con el derbi. El tema del Real Oviedo, el empate en Reus, ¿qué sensaciones te dejan? Bueno, un partido más fuera de casa, de estos equipos que hablamos muchísimas veces que son equipos complicados, a los que jugar campos muy pequeños. El Oviedo hizo su partido, tuvo sus ocasiones, no entraron. El Reus no tiró ni una vez a puerta, es decir, la defensa del Oviedo podemos decir que estuvo magnífica y al final ganamos un punto. Juan. Joaquín, nosotros
Bien, ganamos 3. Ya partimos con algo de ventaja entonces esta última semana, ¿no? Sí, efectivamente, la sensación que está dando el Sporting con Baraja está siendo un equipo muy sólido. Hay que recordar que venía un rival muy complicado a domicilio, como era el Nàstic, que en las últimas 3 salidas había sacado 7 puntos. Digo, prácticamente Mariño en los últimos 2 partidos en el Molinón apenas han tenido que intervenir. Entonces me parece que es el camino. Ahora lo que hay que es un poquitín fuera de casa. En casa estamos haciendo los deberes prácticamente bien, con Baraja 4 partidos, 11 goles a favor, 2 en contra, pero fuera de casa es nuestro talón de Aquiles, que esperamos los seguidores de Sporting que esta semana ya reconvertir la situación. Perfecto que Saltartiere, ¿no? El derbi, porque No pasa nada por dejarlo si dentro de 15 días. Si la ¿no? dinámica fuera es Entre mala, tú y yo. qué mejor momento que cambiarla que en este partido, ¿no? No, efectivamente, y no solo porque sea el Real Oviedo, es que el Real Oviedo, como dije aquí, desde que estoy aquí siempre, es un rival directo en la lucha por el ascenso. Entonces me parece que sería dar un golpe encima de la mesa, decir que estamos ahí, de que el Sporting está muy vivo y de que tiene muchas posibilidades. Aparte de lo que es el derbi en sí, yo lo vengo diciendo. Vamos a ver, lo hemos comentado antes con Juan, porque definitivamente no da si no. O sea, si el Sporting no se pone a ganar partidos fuera de casa, lo hemos comentado Juan y yo hace un momento, el Sporting lleva 9 puntos, creo recordar, fuera de casa, eso lo convierte en creo que el 4º o 5º equipo que menos puntos consigue. O sea, todos los que están por encima del Sporting, todos tienen muchísimos más puntos y se tiene que poner a sumar fuera. Pero Carlos, no hay otra opción. Sí, efectivamente. Sumando cada 15 días no va a dar, ¿eh? Efectivamente, en eso estamos de acuerdo, No que va a dar. solo con ganar los partidos de casa no creo que llegarías. Igual llegabas con un poco de suerte al playoff, 6º, 7º puesto, pero efectivamente yo lo único que estoy generalmente... Estás marcando además ahí a Numancia, perdona, a los Granada y Osasuna, Osasuna, a los del año sí, pasado a los los del marcáis. año pasado, Sí, a los de efectivamente. primera los marcáis. Pero lo que estoy viendo, por ejemplo, el Sporting, me quedo con la última salida en Lugo, de que ha hecho un buen juego, entonces espero que siga en ese mismo. Dígame usted el derbi, entramos en el derbi ya, de frente. Hombre, Cuénteme. cambiaron un poco las tornas, ¿no? Desde la primera vuelta, que era un partido más para, como me mencionó antes, pues se lo vuelvo a repetir. ¿Y lo sigue siendo ahora? ¿O Eh, quedan 6 puntos o 7 por ganar? Yo creo que quedan 3, ¿no? Yo voy a decir que un El derbi Oviedo iba nunca va a ser un partido más. El Oviedo iba allí con 3 puntos además de desventaja, creo recordar. Efectivamente. Que iba con 3. El Sporting aquí viene con 5 puntos de desventaja y ya no son los 5 puntos de desventaja que tenga frente al Oviedo. Es que la media inglesa es ganar en casa y empatar fuera y así puedes subir. Si ganas en casa y siempre pierdes fuera, no vas a subir, y yo creo que es lo que le está pasando al Sporting. Lleva 3 derrotas seguidas fuera de casa, si no recuerdo mal, y si me voy simplemente a los números, el Oviedo ahora mismo es el mejor equipo en segunda división. Los números avalan en las 9 últimas jornadas. Es el que más puntos ha sacado, tanto fuera como en casa, el que menos goles han metido. Le han metido 5 goles en 9 partidos. En una palabra, mal partido para perder, ¿no? El del próxima semana A ver, no os viene nada bien, ¿no? Todos los indicios, partimos de la premisa de que en fútbol, y evidentemente, como dijo Joaquín muchas veces, en un derbi, ya en un partido puede pasar de todo. Aquí el más tonto te hace cestos. No digo lo del más tonto en referencias al Sporting, ¿eh? No, bueno, Juan, no me mires. No. Entiéndeme. Entiendo tu fina ironía. Vale, no es ironía, de verdad. Va a ser un partido muy complicado, porque evidentemente los 22 que vayan a jugar saben lo muchísimo que se juegan. Yo insisto, son 3 puntos, pero no es un partido más. Hay muchísimas cosas en juego. Fueron 15 años de, todos lo sabemos lo que pasó, no lo voy a mencionar aquí. Hay muchas cosas que la gente tiene dentro. Este partido en Oviedo se esperaba con muchísima ansiedad. En Gijón se pensaba que ese partido no se iba a volver a jugar. Yo la verdad, muchos amigos míos me dicen, yo estoy súper nervioso, yo nervioso no estoy, yo estoy impaciente y tengo muchísimas ganas de que sea el domingo a las 6. Bueno, el Sporting, obviamente, como acaba de decir, yo coincido con él en varias cosas, se dice. Igual el partido es más importante, pues, entre comillas, por lo que está diciendo, por los problemas que ha tenido el Oviedo en estos últimos 15 años. Pero efectivamente, en un derbi, yo lo vengo diciendo bien claro, da igual que el Oviedo fuese líder, que el Sporting fuese colista, en los derbis pasan cosas que no tienen nada que ver, son partidos completamente distintos. No hay, para mí, a mi entender, no hay favoritos. Va a ser un partido trabado, difícil tanto para un equipo como para otro. Lo único que yo lo que vengo diciendo que Sporting ahora, fíjate que defendía a Paco Herrera, con Baraja, que se le ha puesto aquí pegas a veces,
de que una persona que no tenía experiencia. Me parece que el Sporting está jugando al fútbol, tiene jugadores de calidad de sobra y los últimos partidos yo estoy siendo bastante, estar viendo los partidos en Molino bastante tranquilos, ¿no? Los dos últimos victorias, 2-0, 3-0, 3-0 al Tenerife. Sí, es importante además porque en la última victoria, efectivamente, aunque luego cuando ves el partido ves a un Nastic muy pobre, pero sus números eran sus números, eran un equipo muy, Nastic fuera de casa era un equipo muy importante, no hizo con malos Osasuna. No, era con Osasuna era importante, el equipo más potente. después de lo de Lugo, era importante que el Sporting llegara y cumpliera en casa, y cumplió bien, con solvencia, un partido serio, partido sobrio, sin apuros, ante un equipo muy fuerte a domicilio como es el Nastic de Tarragona, y llega con ese ánimo de decir, oye, Baraja lleva 6 partidos, 4 victorias, 2 derrotas, es decir, 12 puntos de 18. No son malos números tampoco desde que está Baraja al frente del Sporting. Pero yo quería preguntarte, Pedro, me quedo con eso que acabas de decir, que dijiste algo así como que son 15 años aguantando muchas cosas, que normal que ahora la gente quiera... Sí, por ejemplo, periodistas de Gijón, déjame acabar, con camisetas en fotos, delante de escudos de equipos que nos privaron de... Ya que la lanzaste, yo te la sigo. Quería que me dejaras acabar. De que nos privaran de los ascensos. Artículos, por ejemplo, de vuestro ex entrenador cuando entrenaba al equipo B, después de ganar 4-1, creo, en el Tartier, diciendo que fue una gran victoria, privar al Oviedo de un ascenso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me voy a la hemeroteca, para un oviedista como yo, estos 15 años de recibir vejaciones, gracia, sí, sí. Si hubiera sido al revés, estoy seguro de que tú hecho lo mismo. Dirías, de que tú dirías exactamente lo mismo. Lo que hubiéramos hecho nosotros no lo sabemos. No, vamos a ver. Lo que hubiéramos hecho nosotros hay una no lo cosa sabemos. que quede muy clara, aquí estamos 2 del Sporting y 2 del Oviedo. Que el Oviedo haya bajado a segunda B deportivamente, que luego haya bajado a tercera por tema económico de sus propios jugadores, que luego haya vuelto a bajar a tercera deportivamente, que haya perdido con el Sporting B, eso no podéis decir enfadaros con el mundo y con el Sporting porque el Sporting haya celebrado ganar con su filial varias veces y golear al primer equipo del Oviedo. Es que, ¿qué vamos a encima pedir perdón por ganar con el filial al Oviedo? No solamente... Es que guardáis detallitos, no son como detallitos. Si hubiera sido culpa del Sporting, lo que hizo Eugenio Prieto, lo que hizo Manuel Lafuente, los descensos, lo que hizo Oli... La gente del Oviedo se acuerda alguna vez de lo de la del CF de Gabino. Es que todo eso en Gijón lo veíamos, claro, con cierta sorna, como para no. Igual que vosotros cuando Fernández ficha 16 tíos el año pasado y también os reís. O sea, es normal que haya que desde el... Pues si me estás diciendo que es normal, entenderás que durante 15 años que llevamos tragando, porque evidentemente vosotros siempre estuvisteis en una categoría superior o 2 o 3, sí. ¿Vale? Evidentemente llega el partido, llegáis novenos, que tú mismo, en tus previas, pues claro, somos presos de nuestras palabras, ¿no? Vale. ¿Te ibas a marcar un Levante? Bueno. Bien, no te estás marcando ni un Valladolid. Partimos de esa premisa. Un Valladolid más o menos, sí. Bien. No, porque estás... Bueno, sí, estás un pelín por encima. Evidentemente el Oviedo llega tercero a esta situación. Esta situación para vosotros era impensable a principio de temporada. Completamente impensable. Yo hablo por mí. Yo pensaba que con el equipo... Tus declaraciones en Twitter. Te lo voy a decir, tanto de Twitter que te gusta mencionar. Pues es donde te sigo, vale. Tío, no somos amigos. Sí, Twitter, lo siento. Bueno, ya en Facebook, no cenamos en Nochevieja. Ya te mandaré una invitación de Facebook no para te ser amigos de Facebook. Es decir, yo pensaba que en verano el Sporting se mantenía más o menos la plantilla y a poco que se hiciera bien podríamos tener un nivel para estar mucho más arriba. No, perdona, tú en verano sí, te marcabas. Yo quería ser optimista y lancé un mensaje de optimismo a mis seguidores de Twitter y a los sportingistas. Yo creo que podemos hacernos un Levante este año. Pues no. Sois un y por eso proyecto, echaron al entrenador, claro. Me ciño a la temporada, sois un proyecto fracasado. Porque para mí un equipo que echa a su entrenador es un proyecto fracasado. Punto. Bueno. Que luego entréis en playoff o en ascenso directo, que lo tenéis bastante complicado, eso ya es otro tema. Pero para mí un equipo que echa a su entrenador es proyecto fracasado. Bueno. Y me repito. El Sporting fracasa en el momento que está noveno y no segundo. Bueno, o primero, que era el objetivo. El fracaso hay que mirarlo a 30 de junio. Claro, a día de hoy es un proyecto. Pero bueno, los proyectos... El proyecto inicial es un proyecto fracasado, sí, pero bueno, no me la vendáis. Y por eso lo criticamos, yo el primero, pero ¿cómo está la carrera? Hay una cosa muy clara, la temporada dice temporada 17-18. La temporada puede que no sea fracasada, pero a día de hoy el proyecto es un fracaso, a día de hoy. La temporada 17, sí que es verdad que el objetivo del Sporting no puede ser estar ahí, pero sí que es verdad bueno, que tiene margen de maniobra para poder cambiar. Esto debería de estar segundo, por presupuesto. Sí, pero luego, tercero, me vas a permitir, contestándole un poco a Juan, has mencionado 2 épocas. Hay una de Eugenio Prieto, es cierto, hay 15 años en los que el Oviedo está espléndido, que tiene 20 partidos contra el Sporting, que gana 18 y que pierde 2, y que luego hay una etapa que el Oviedo no puede negar, que es una etapa muy triste. Tú has dicho una cosa que es cierta, que no se sabía si este partido se iba a volver a celebrar o no. Bien, a partir de ahí,
esa es la realidad y afortunadamente el Oviedo ha salido para adelante y hemos vuelto a ver, porque este partido tiene una cosa importantísima y es que el domingo va a haber 30.000 personas, pero 30.000 asturianos que les interesa ese partido, porque cuando tú juegas contra el Real Madrid, cuando el Oviedo juega contra el Barcelona, pues de repente se te cuelan 1.000 cántabros, 300 de León, 500 de Valladolid, se te cuela un montón de gente, pero que este es un partido muy importante para los dos. Y tiene razón Pedro, que ese partido no se le dio tanta importancia en la ida, es cierto, y yo creo que ahora está todo arreglado porque todos estamos en la misma liga, ¿verdad? Sí, yo estoy completa. Creo que tengo la misma ilusión y la misma sensación de querer jugar ese partido que lo tuve en la ida, la misma. Sí, bueno, nosotros veníamos de otros sitios, cierto, pero la sensación es que muy les buena. puedo llegar a Pero entender, ahora- que les puedo llegar a entender a ellos, por supuesto, pero yo quiero que ellos también me lleguen a entender a mí. Ahora el porque- Sporting está más necesitado que en la ida. Primero porque está era la jornada 4, no había nadie necesitado, y ahora el Sporting tiene un déficit de puntos que tiene que ganar donde sea, como No, decíamos y porque antes, sea en campo del vuestro Oviedo o campo del Lorca. vuestro inicio fue mucho mejor que el del Oviedo. Pero luego se cambiaron las cosas y Evidentemente. ahora... Entonces, en aquel partido, probablemente la necesidad de puntos, hablo de puntos, fuese más del Oviedo que del Sporting. Bueno, hay una cosa que es contundente y yo os la digo porque lo sabréis. Sabéis que este programa solamente tiene una norma y que empieza primero el equipo que va primero. ¿Sabéis cuántas veces ha empezado el Sporting y cuántas el Oviedo? Pues ha empezado 3 el Sporting y no el Oviedo. Todavía el Oviedo está por detrás, pero como lo que manda es la actualidad dice ahora mismo esto. Vamos a ver dentro de un mes dónde Lo que estamos. pasa. El partido. No, pero bueno, escucha, yo más hablando Partido. con ellos, lo como Sí, estaban sí. diciendo, yo creo de que yo siempre dije, ¿no? Cógelo, que estoy solo. Ah, bueno, perdón, los dos, vale, sí, no, pero los dos. Y yo creo que siempre dije de que la segunda división es una categoría muy complicada y a mí nunca me escucháis decir, yo creo que el Sporting es candidato al ascenso como puede ser otros 6 o 7 equipos. En el presupuesto en el fútbol no lo es todo, porque si nos ciñésemos a eso, el Madrid y Barcelona estarían primero y segundo y hoy en día no están. ¿Cuántas veces el Madrid y el Barcelona no están primero y segundo? Quitando este año. Lo que pasa es que, escucha, pero el Madrid y Barcelona tienen una diferencia abismal de millones de euros que no hay tanto en segunda división. El Sporting creo recordar que tiene... Tercer presupuesto de la categoría. ¿Y el Oviedo es el 9º? ¿Puede ser? Pero, creo que era el sexto. pero no hay Que le daban tanta, para entrar pero no hay en- tanta creo diferencia de recordar que era el millones en sexto. euros Pero como puede ser el de Madrid. y todas Barcelona. formas, que hoy en día el Oviedo, con toda la inyección del capital ¿Ya del, os compró Ronaldo? del grupo ¿Ya os compró Ronaldo? No, eso fue un fake, supongo. Hace 3-4 temporadas o 2 y pico, cuando Arturo Elías llegó a decir que no repararía No, en pero- gastos para fichar no, cualquier no, juvenil no, del no. Sporting en caso de No, que tal. pero no. ¿Y el tope salarial que hacemos con él? No se Bueno, puede, no se puede entrar. No bueno, puedes no hacer se lo puede. mismo que el Paris Saint-Germain. No puedes. Bueno, puedes, quiero decir, pero puedes- si antes no se iba a reparar en gastos, Juanín, que eres periodista, no eres el chico Puede- de que ha hablado. tú pero- eres, no sé, lo que te pero dedicas, puedes pero hacer alguna hay que ver, trampa, pero- de hecho, de o sea, comprar algún claro, futbolista con alguna cesión. y los cedes, pero no ellos, sé qué, se pueden hacer pero esas ellos ya no cosas. tienen, que yo recuerdo ahora ya no tienen equipos en México. Creo recordar que no hay. Te quiero decir que ellos han sido muy legales en cuanto dinero ingresado, dinero gastado. Te quiero decir. Pero que hasta pero ahora que han puesto. era una que han inversión, puesto, sobre sí. todo económica, ¿no? Cuando llegó Carlos Slim era Han "Buah, puesto, el hombre puesto. más rico del mundo, viene al Oviedo". Es por pasta, no porque puesto. supiera mucho de fútbol, digo yo. Pero han puesto. Evidentemente. Entonces que ahora lloréis del So- Oviedo por decir, es que el Sporting tiene más perres, más límite que... Coño, vale, No, pues primero, bien, no pero- lloramos. Simplemente, Bueno, sí, primero, no lloramos. Ya 3 Segundo, veces ha recalcado lo del segundo, presupuesto del Sporting. hacemos hincapié en el presupuesto, evidentemente. Sí, pero entonces- Sois un equipo que Oye. acabáis de bajar de primera, evidentemente. Los equipos que bajan de primera siempre van a tener un plus más. De todo para poder ascender. Prueba es el año pasado que de los 3 que ascienden, 2 fueron descendidos la temporada Suele pasar anterior. siempre hay uno o dos que suben. ¿Y eso por qué lógica. es? No, ¿Por pero lógica desde hace o todo- porque de tienen toda la más vida. presupuesto? Porque vienen con jugadores de primera y porque están entre primera y segunda. Bien. Porque tienen más presupuesto, Bien, Juan. Te compro lo del presupuesto, pero Bien. también entiéndeme Pero no que me diga venga- yo que sea el club de Carlos Slim que llore porque hay otro que viene que tiene más oye, que el dueño No, del primero- Oviedo es quien es. El dueño del Sporting, su empresa era Ferpi, que tiene una gran capacidad económica, pero claro, Perfecto. a nivel local, no a nivel mundial como es el dueño del Oviedo. Entonces, Perfecto, no pero- lloremos por dinero, hombre. Pero aquí, yo creo que desde que llegó el grupo Carso las cosas se están haciendo muy bien. Aquí no vinieron y pusieron X millones. Bueno, pero sí, Escúchame, pero se está van ese respaldo saneando, detrás. No hay Se barra van libre. saneando No hay las- barra libre. libre. No la hay. No la hay. La Hay gente mucha dice que el seriedad Oviedo en tiene cuanto. dinero por Cartigo. Es mentira, se están haciendo las cosas muy bien. Gasto lo que ingreso. Veníamos Sí, de no. muy abajo, sin ingresar prácticamente nada, solo era gasto. No, veníamos de ingresar 2 y gastar 4. Efectivamente. Entonces, hay ¿qué, que ser muy qué se serio. hizo? De momento, asentar las cuentas. ¿Cuál fue el primer objetivo del Grupo Carso? Sanear las cuentas y hacer que el equipo fuese rentable en la parte económica y complementado con la parte deportiva. Y este año en la parte deportiva es el año que en la jornada que llevamos mejor puesto tenemos.
Joaquín, ¿a quién le tenemos que tener miedo? El Sporting, ¿a quién le vamos a quién dice, joder, cuidado con este? A ver, ¿Del cuéntame. Oviedo? Sí, No, del Sporting. El Oviedo, ¿a quién tiene que tener miedo del Sporting? Del Sporting, hoy Cuéntame. en día me parece que a Michael Santos es un jugador que está enrochado. Me parece ¿Puede que jugar en banda en el partido de Oviedo o no? No, déjale en No, el área, no, déjale en no, el área va a mejor. jugar en No, el- va a bueno, jugar en el área y luego Partido de ida en banda. Y luego- Hay que repetir un poco el esquema, ¿no? Y luego me parece un jugador que Bien. es fundamental en el equipo que está dando son Sergio y Bergantiños. Perfecto. Sergio están dando una consistencia en el centro del campo muy A Mariño importante. lo tenéis de vacaciones últimamente. Mariño, efectivamente. Y la defensa me gustó el otro día. Digo en casa Adri porque Montoro. no está teniendo trabajo. No está teniendo tal. Y el Real Oviedo, ¿a quién debe temer el Sporting de Gijón? Yo creo que a Saúl y Aarón. Yo creo que si Saúl y Aarón tienen el día, que espero que sobre todo Saúl lo tenga, el Sporting lo tiene complicado para no encajar gol. Pasa que Saúl tiene un corazoncito un poco que le queda de rojiblanco. Igual no lo vive tan... ¿Cuánto hace que no hablas con él? Me la conoce más Joaquín, yo con Sí, él... sí. no- Johnny, ¿cómo va Johnny? Johnny, Bien, Johnny, forma. sí. Johnny está plenamente en Y- forma, y le vimos ya el y- otro día. ¿Y le queda algo del corazoncito azul? Bueno, pues igual algo le queda también, puede quedarle Mira, algo. en eso también empatamos. Bueno, pues mira, todo Yo creo que Juan firma el empate. Yo no. No. Yo No creo firma. que- Ahora mismo no lo yo firma, creo no. El que Sporting necesita tanto sumar el tres. Sporting como el Oviedo, yo creo que Sporting, lo que acaba de decir, por presupuesto, por jugadores, el empate no tiene sentido. El objetivo de Sporting es que jugarse en el Oviedo, jugarse contra el Huesca, es ir a ganar. Es más, yo aquí lo dije la semana pasada. Yo se dice, no, es que decían que el Sporting no puede aspirar al ascenso directo. Dije, quedan muchos puntos y la Liga va a dar muchas vueltas. Sin ir más lejos, 7 puntos, tampoco son tantos. el Cádiz está entrando en un bache. O sea, los equipos no van a estar nunca las 42 jornadas exactamente igual. Bueno, Cádiz Bache es el segundo mejor equipo de segunda. Sí, pero bueno, Lleva un punto de 6, por ejemplo, lleva ahora. en los últimos 2 partidos. Que venía de ganar 8 Sin seguidos. ir más lejos, ahora tiene que ir a Tarragona, reciba el Oviedo la semana que viene. Vamos a ver los puntos que saca el Cádiz. El Numancia parecía que te echaba fuera. El Granada, los últimos 9 puntos, los últimos 4 partidos, ha ganado 1 y ha perdido 3. Pero es que no os basáis nunca en que hay enfrentamientos directos. Entonces, claro, cuando hay enfrentamientos directos... No, pero escucha, ¿el Granada con quién jugó esta semana que directo? Me parece que jugó con el Albacete. Barcelona B. No, Granada, bueno, el Barcelona B. Perdió con el Barcelona. 3-0. Había jugado la semana anterior con el Albacete. O sea, el Granada ha perdido 3 partidos de los últimos 4. Entonces, Osasuna, sí. Me ciño a ti. Ganasteis ahora en casa, perdéis el siguiente fuera. como No, si fuera no. Yo creo. Sí, pero ¿cuánto hace que no ganasteis fuera? Por eso, como hace tiempo ya que no León, ganamos fuera. En León. fue la- ¿Cuánto hace que Por no eso ganamos digo, León? toca. ¿Viste? Que en Ahora ya 2018. toca. Por estadística ya que en toca. 2018. Toca. Estadística, o sea, la estadística, ¿qué Entiende. estadística toca? Hay que tener cuidado con la gente de cerca, la tienes controlada. O No, sea, no, la gente de toca. León ya viste que ganaron Oíste, fácil, a ver si... Toca. El Lugo, ganar en Lugo mereció 2018. ganar el equipo, con lo cual yo creo que es la línea a seguir. Veníamos de 2 partidos en casa muy buenos. Ahora, en medio del de Lugo, yo creo que. Fuera bromas, el Sporting En está Santander, venís de ganar el Santander, Venimos de ganar el Racing aunque con el sea filial. con él, pero que eso, que tenéis a los vecinos un poco Y es que- aburridos. y es que además el equipo está jugando bien. Sí, fuera bromas. Yo creo que estamos Última. en el mejor momento de la temporada del Sporting, no es exagerar, creo que están en su mejor momento. Último minuto, os dejo, bueno, pues una última reflexión sobre Mira, el derbi. Bueno, yo lo único que pediría sería tranquilidad, sobre todo, como aficionado que soy, Eso que seamos hemos asturianos estado y de que no vayamos a armar ningún jaleo, que cada uno que vaya a animar a su equipo y de que no tiene por qué faltar respeto, al contrario. Entonces, esa es mi manera de pensar, de que los cafres tienen que estar fuera. Digo, tienes que ir a animar a tu equipo, pero a partir de ahí el tema es lo único que pediría a los aficionados. Prudencia. Lo mismo. Pedro. Al final no deja de ser un partido de fútbol, aquí podemos discutir, podemos Juan y yo agarrarnos lo que queramos, pero siempre desde el respeto, y yo pido que los críos que van a vivir el derbi por primera vez lo puedan vivir con total tranquilidad y que sea una... que no se asusten, Efectivamente. Sí. Y nada Sí, más. vale, cierra, Juan. Nada, Si y eres que, tan y amable. que- y que gane el mejor, como que se suele decir. Bueno, en este caso igual no, porque si miramos la clasificación, el mejor ahora mismo no lo Igual no estamos interesa está siendo, que no gane el interesa. Nos estamos metiendo en un lío ya. Pero bueno, lo dicho, suscribo todo y que se viva, aunque suena tópico, una fiesta del fútbol asturiano y que salgamos en toda España diciendo, joder, vaya colorido, el Carlos Tartiere lleno, gente del Oviedo, gente del Sporting, se dieron la mano al acabar el partido y ganó el Sporting. Lo analizamos la próxima semana, va a ser una tertulia muy amplia en la cual van a estar fundamentalmente el protagonismo, lo van a tener el Tartiere, el aficionado, y también lo va a tener el lunes aquí en Juego de Dos. Me está esperando Miguel Ángel Pino. Si hay alguna cosita que no saben del Oviedo del Sporting, seguro que Pino nos la va a aclarar, y además estamos muy contentos que esté con nosotros dentro de un momento.
Saben ustedes que en un derbi es importantísimo, primero el equipo del Real Oviedo, por otro lado el equipo del Sporting, pero es importantísimo la presencia del árbitro. Y de eso nos va a hablar ahora Pablo Nanglares. Muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Hay que tener suerte también, quién te puede tocar, qué decisión puede tomar, ¿verdad?, en un partido tan importante, ¿no? Bueno, en este caso las designaciones ya no, en partidos así, las designaciones ya no son, digamos, por casualidad, porque lo que se hace es hacer un reparto equitativo de que un árbitro te pite más o menos las mismas veces. Cuando llega un partido de estas características, el comité elige al árbitro, elige al árbitro en concreto. Bueno, antes de hablar de él, vamos a repasar un poco los partidos del fin de semana. Primero el sábado, el empate del Oviedo en Reus, algo que destacar allí. Reus, Real Oviedo, Prieto Iglesias es un árbitro que ha estado en primera división, 36 años, y bueno, el partido fue muy tranquilo. Sí hubo dos jugadas que quisiera comentar, que una es en el minuto 46, el fuera de juego de Linares, sí, que bueno, que acaba en penalti. Acaba en penalti. Sí. Para mí acaba en penalti. Sí que es verdad que la jugada está anulada por un fuera de juego, que no se aprecia bien, porque bueno, en estos campos las cámaras no es que sean excesivas y el campo de visión de la cámara no es totalmente recto. Es muy justito, sí. Es muy justo. Sí. A mí me da la sensación que es fuera de juego, ¿eh? En todo caso, si no hubiera sido fuera de juego, hay gente que me pregunta y para mí es penalti claro. Sí. Bueno, ¿y la segunda jugada, Pablo? En el minuto 87 protestan por un penalti al Oviedo que no le da ni en el brazo, le dan el pecho. Quiero recordar que es un tiro que le da a Forlín, si mal no recuerdo. Eso es, y viene además de un rebote de otro jugador que está muy cerca. Sí quisiera, para que la gente sepa interpretar un poco más el tema de las manos, bueno, le dan el pecho, aunque le hubiera dado en la mano, yo ya nada más verlo, aunque no sabía si le había dado en el pecho o en la mano, para mí no era penalti, porque no le hubiera dado tiempo. El jugador tenía una posición natural, ¿vale? ¿Qué hablamos por posición natural? Pues una posición natural pues es una posición natural de defensa, ¿vale? Esto es una posición natural. Lógicamente, esto no es una posición natural. Correcto. Entonces, si el jugador está así y hay una distancia en la que el balón no le da tiempo al jugador de tener reacción para quitar la mano, ahí ya queda interpretación del árbitro, pero bueno, en este caso era muy poco el espacio. Como no le daba tiempo, si lo hubiera dado en la mano, tampoco hubiera sido penal. No hubiese sido penal. Perfecto. En el caso del Sporting, cuéntame si viste algo en una victoria clara contra el Nastic ayer. Volvemos el Sporting con partidos también muy tranquilos, no hubo así nada grave que reseñar. Sí que los dos goles protestó un poco el Nastic de que hubo fuera de juego, pero bueno, se ve en las repeticiones claramente que no. Y sí que vi una cosa que no se suele ver en los árbitros de segunda división, que suelen ser más digamos, todos por el mismo patrón. Sí que dejó jugar mucho, así al estilo Mateu Laoz, pero bueno, los árbitros suelen marcar más sus personalidades en primera división y cuando llevan ya unos cuantos ¿Sabes qué pasa? Que me está acordando ahora, cuando ves es un peligroso árbitro, hacer eso, pero cuando bueno. ves un árbitro, por ejemplo, que dice, deja jugar mucho, parece que sabe más de reglamento que los demás, deja a los demás un poco, bueno, pues no sé, como que aplican demasiado las normas y las normas son más flexibles. Yo creo que no es bueno tanto lo uno como lo otro, entiendo, ¿no? Sí, bueno, lo que se debería, las directrices que hay desde el comité es seguir todos exactamente el mismo patrón, que apenas haya diferencia entre un árbitro y otro. Correcto. Esas son las directrices, pero bueno, luego a la hora de la verdad, al final siempre la personalidad del árbitro se denota algo en el campo. Perfecto. En este caso yo sí que noté que quizás un poco más en exceso para estar en segunda división. Luego después en primera división ya tenemos árbitros veteranos que ahí ya van sacando su personalidad ya. Perfecto. Cuéntame una cosa, llegamos al derbi. ¿Qué árbitro nos espera? Bueno, tanto pues la gente estábamos todos esperando por Sporting? esta designación. Bueno, que sepáis que el árbitro para esta designación es... Lógicamente para él es una alegría. ¿Quién es el árbitro? Dinos su el nombre, árbitro si es Antonio López Toca. ¿De qué colegio? Comité Cántabro. Perfecto. Y aquí tenemos todos los árbitros, todos los que hemos sido árbitros o los que estamos un poco contrariados con esta designación. Sí. No porque el árbitro no se lo merezca ni nada de eso, sino porque generalmente este tipo de designaciones para este tipo de partidos
o bien se lo mandan a árbitros muy jóvenes que ya llevan un par de años en la categoría y que quieren, digamos, probarles, a ver cómo se probarles, en un partido probarles lógicamente difícil. fiándose ya de él, ¿eh? No le dan un partido para probarse a un árbitro del que no tienen unas garantías. Pero es un árbitro que maneja una gran proyección y que quieren verlo... Claro, o un árbitro ya que lleva muchos años en segunda división, que aunque no tenga proyección de llegar a internacional ni a primera división, saben que es un árbitro que por circunstancias no ha podido subir, porque hay muchas circunstancias, no solamente ser bueno o ser malo, pero que sabe que es un árbitro que lo va a sacar adelante y que tiene tablas. En este caso... Y no me digas que no está en ninguno de los dos. En ninguno de los dos, en este caso, por eso te digo... Ni en los de gran proyección. Es un árbitro de 35 años, ¿vale? Es un árbitro de 35 años, es más bien tarde para subir a segunda división. Sí. Le han dado esta oportunidad, él estuvo 8 o 9 años en segunda B. Y bueno, es su primera temporada, entonces bueno, es una designación extraña. Perfecto. Así que veremos a ver cómo tal. ¿Ha tenido ya arbitrajes con el Oviedo, con el Gijón esta temporada? Con el Oviedo en Liga no le ha pitado, ¿vale? Pitó en Copa contra el Numancia, que perdió, le eliminó el Numancia, es un partido en el que no hubo problemas. Sí. Y al Sporting le pitó 2 partidos en la jornada 11 y jornada 17, Rayo Vallecano Sporting 1-1 sí. y Sporting Zaragoza 0-1. Ajá. Vale. Vale. Y quería dar un apunte también sobre este árbitro. No va a ser su primer derbi Sporting Oviedo, porque pitó, estando yo de delegado en el Sporting B, Ajá. el Oviedo Sporting en la temporada, creo que 2014. ¿Vale? Sí, 2014-2015, ganando el Oviedo 3-1. Fue el primer partido de temporada. Ajá. Y ganó el Oviedo. Muy bien. Y bueno, Cuéntame una cosa. otra cosa importante. Sí. No ha mostrado, y esto es extraño, ninguna tarjeta roja durante esta temporada. Bueno, muy bien. Cuéntame una cosa. ¿Cómo se prepara un derbi por parte de un árbitro? ¿Qué tiene que hacer? Bien. O entiendo que un partido tan importante, porque estamos hablando, por ejemplo, que en Reus había, no recuerdo, 4 o 5 mil personas. En Nastic suele haber muy poca gente, entonces en un partido de máxima afluencia, que el de la primera vuelta creo recordar que fue el partido de máxima afluencia de la competición, esos casi 30.000 aficionados, bueno, no se pitan todos los domingos. Nada, en cuanto a la afición, lo que sí no hay nada que reseñar, porque la afición es algo que se encarga la seguridad del estadio y las fuerzas de seguridad. Pero en la semana, ¿cómo la pasa? ¿Cómo la prepara? En la semana la prepara, bueno, nosotros tenemos unas directrices. A ver, nosotros cuando nos reunimos en Madrid, siempre tenemos un psicólogo que nos aconseja y tal, y hay una serie de directrices que es, por ejemplo, visualizar los partidos mínimo de las 2 últimas jornadas, pero esto para todos los partidos, ¿eh? Luego después psicológicamente ya te digo cómo lo prepara. Visualizar mínimo los 2 últimos partidos. ¿Se ve también el partido de la primera vuelta por casualidad? ¿Sí, no? Efectivamente. Muy importante en este caso ver, que ya lo hay, un precedente, el partido de ida. De septiembre. Muy bien. Luego después los árbitros de primera y de segunda tienen una plataforma donde pueden ver todos los partidos enteros para no tener problemas de... Bueno, hay veces que es complicado conseguir un partido completo, los árbitros tienen una plataforma. Si no lo ves en el momento, hay veces que no están. Correcto, y ellos ya pueden echar para atrás, para adelante, ver media hora, como se organizan como quieran. Vale. Ver qué jugadores son conflictivos, bueno, esto es fundamental, ver qué jugadores son conflictivos y cuáles tienen 4 amarillas. ¿Por qué lo de las 4 amarillas? Lo de las 4 amarillas, pues por ejemplo, una de las causas puede ser porque un jugador con 4 amarillas hay veces que te busca una 5ª amarilla y hay veces que te buscan una 5ª amarilla de una manera un poco extraña. Entonces, saber tú si te va a buscar una tarjeta que no te haga una entrada de roja ni nada de eso, y bueno, eso es control de partido. Todo eso te ayuda, ¿vale? Si es una amarilla o una roja. Sí, o te viene un jugador y te protesta. La más fácil es la protesta, digamos. Sí, la protesta. Pero suave, ¿no? Claro. La insistencia, ¿no? Es que yo he visto auténticas burradas, porque esto de la 5ª amarilla nos ha pasado a todos. O sea, la buscan de una manera y es bueno saberlo porque luego después está el control de partido. Lo que no se ve, ¿vale? Lo que no se ve es lo que tú tratas de hacer, casi tal. Incluso si ya le ves un poco nervioso, le dices, si vas en busca de la 5ª, no hagas una entrada fuerte o no, claro, porque es que... ¿Os recomiendan algún cambio de forma de vida, algún cambio en alimentación, en entrenamiento, alguna cosa? No. No, en ese sentido, ahí hay un plan seguir la rutina, ¿vale? Seguir la rutina diaria. Oír las declaraciones de los entrenadores durante la semana también te puede ayudar mucho. ¿Ah, sí? Y yo aquí... pensé que estabais totalmente desconectados, que no las hacíais vosotros y que tampoco escuchabais por si podía influir.
O sea, no, sí, es bueno escucharlo para saber el ambiente que tiene el partido. Perfecto. Vale. Eso es, el ambiente, si está excesivamente caldeado, si los entrenadores están calmando los ánimos, todo eso es bueno sentirlo. La información es poder, ¿vale? Muy bien. Y tú cuanto más información tengas, más capacidad de decisión tienes. Eso no hay duda. ¿Qué más cosas? Y luego psicológicamente, esto aquí psicológicamente no es hacer nada diferente a otras veces, ¿no? Perfecto. Lo que sí, si el comité te manda para un partido de estos, siempre que te manda un partido de estos, una final, un partido de playoff o algo de eso, tienes que creerte que el comité te manda ese partido porque cree que eres el mejor. Y bueno, siempre la confianza es buena, ¿no? Es evidente que además, bueno, lo hemos hablado, es un partido de primera división con un campo importante, con muchísima gente, y entonces en ese momento, por lo menos de esa jornada, eres el centro en esa categoría, y por tanto es que confían en ti, o sea que es un buen espaldarazo para decirte hay que seguir adelante. Es un partido que te marca lógicamente y donde van a estar muchos ojos mirándote y donde muchas veces para el árbitro es un partido de prueba donde se la está jugando. Luego otro consejo también es que después del partido ahí es cuando ya no debes leer ni prensa ni nada. Pero ahí ya te pone las pilas el comité, ¿no? No obstante, ¿no? ¿Cuánto tarda en ponerte las pilas el comité? Pero es tu informe oficial, perfecto. No es el informe de la prensa, ni el informe de los entrenadores, ni el informe es tu informe oficial y del comité y del que tú dependes. Ahí es cuando ya debes desconectar. Hay que ser muy fuerte psicológicamente, ¿eh? Yo he estado de cuarto con árbitros de primera división y una de las cosas que veo en ellos es que son muy fuertes psicológicamente. Yo les he visto muy tranquilos después de un derbi. Yo hay algo que me decía Mejuto que no lo creía, el hecho de valorar un partido después de haberlo jugado. O sea, que prácticamente dejes al árbitro ducharse y que prácticamente ya te pongas a repasar con él lo que ha hecho mal. A mí me parece... El informador. Sí, me parece de una crudeza terrible y entiendo que deberían de dejar por lo menos 24 horas para que el hombre se relaje, porque la tensión es muy importante en cualquier partido, pero sobre todo en un derbi, ¿no? Sí, ¿no? Y además ahora, no sé, en segunda división si lo estarán haciendo los informadores, pero yo sé que sí me consta que a nivel internacional ya te van hasta con la tablet y con la jugada polémica. Efectivamente. Eso y te buscan el error, ¿eh? Eso es lo que decía mejor, sí. Efectivamente. Bueno, creo que pedirás evidentemente prudencia, sobre todo tanto a los futbolistas. Bueno, el resto ya le toca a los aficionados y le toca a la policía liderar un poco eso, sí. Pero a los futbolistas fundamentalmente prudencia y que ayuden al colegiado, ¿no, Pablo? Sin ninguna duda, para sacar eso adelante. El árbitro se la está jugando igual o tanto, por lo menos, como los equipos. El árbitro lo que quiere es hacerlo lo mejor posible y se está jugando su puesto y a lo mejor se está jugando el subir a primera división y se está jugando su prestigio, a lo mismo que los jugadores. Con lo cual, lo que hemos dicho siempre, tratarle como un deportista más y tratar los errores como el error de un jugador. Un jugador, pues cuando tiene errores, pues se le quita y descenderá o no jugará en la próxima temporada. Pues lo mismo pasa con el árbitro. Bueno, pues lo analizamos la próxima semana y yo estoy seguro, Pablo, que no va a ocurrir como ocurre en algunos partidos de lo veo del Sporting cuando me dices no tengo nada anotado, me da la impresión, Pablo, de que vas a tener... Va a ser bonito, va a ser bonito. Va a ser un partido, entiendo que reñido, disputado, y cuando los partidos reñidos, disputados, intensos, suelen tener sus cositas. Nos lo cuentas el próximo lunes y estaremos esperando a ver de qué duda nos vas a sacar. Será la próxima semana. Nos está esperando ya los aficionados dentro de un momento. Recta final del programa, ya saben ustedes que la última sección siempre es el análisis de los próximos rivales. Habrá poco que el Real Oviedo no sepa del Sporting y habrá poco que el Sporting no sepa del Real Oviedo, pero siempre es bueno recordar alguna cosa. Hoy estamos terriblemente contentos porque hemos vuelto a recuperar a una persona muy importante para nosotros y entiendo que también para ustedes, un hombre entrañable, que lo habíamos tenido haciendo un pequeño mantenimiento, Miguel Ángel Pino. Hola, muy buenas noches. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, pues en estos momentos perfectamente. Muy bien. Estoy dado de alta y bueno, ahora tratar de recuperarme
lo más pronto posible, ¿no? Después de ese pequeño problema que he tenido. Perfecto, pues ya ven ustedes, va a ir poco a poco, eso es una cuestión de tiempo. Pino, nos toca analizar un partido muy bonito. Sí, el partido esperado de todo el año, ¿no? De rivalidad entre el Real Oviedo y el Real Sporting, dos históricos del fútbol asturiano que por fin vuelven a enfrentarse otra vez en esta ocasión en el Carlos Tartiere. 1-1 en el partido de ida. Sí, podríamos decir un tiempo para cada equipo, un partido muy agolado y la verdad que para mí el resultado había sido justo. Bien. Yo lo único que pido es que impere la deportividad por parte de ambas aficiones, que últimamente se está calentando mucho a través de las redes sociales, que parece que para ser más aficionado, tanto por parte del Real Oviedo como por parte del Sport, hay que recurrir al insulto y hacer de menos al rival y recordar cosas que ya no vienen a cuento porque ya han pasado muchos años y no se puede hacer de caso de unos pocos que ensucien tanto la afición del Real Oviedo como el Real Sporting, que son dos aficiones soberanas. Una de las máximas del deporte es el respeto al contrario y esperemos que eso se cumpla, Pino. Sí, eso es lo principal. Bien. Después, los mismos jugadores tienen que tener cuidado también en sus declaraciones, los mismos consejeros, ¿no? Respetar, que no meter tensión, porque eso conlleva al aficionado también a apoyar a su equipo, ¿no? Y pues a mí me gustaría también que hubiese esa clásica comida de confraternidad que había entre las dos directivas antes de celebrarse los derbis, ¿no? Que también, bueno, pues yo lo veo bien, oye, cada uno defiende lo suyo y que gane el mejor, y que para mí en este caso el mejor que sea el mi Real Oviedo, ¿no? Bueno, muy bien. Cuéntame una cosa, ¿qué se va a encontrar el Sporting de Gijón? Bueno, pues va a encontrar un equipo que últimamente muy trabajado, muy mecanizado, que sabe lo que juega, que encaja muy pocos goles y después si de no encarrilar el partido bien en acciones combinadas y llegadas a la portería rival en finalización, siempre tiene el recurso de la estrategia que al Oviedo le está dando buenos resultados y dio lugar a que sacó partidos adelante. ¿Cuántos echó de menos, por cierto, el otro día contra el Reus? Porque hubo muchas jugadas, muchos córners y la presencia de Carlos Hernández. Efectivamente, después teniendo un jugador del Real Oviedo que, como es Saúl, que las pone, aunque para mí el otro día también hay que una de las cosas que más notaron fue Aaron Mínguez, un jugador que tiene una calidad tremenda, que es cuando se asocia con Saúl, ¿no? Son dos jugadores a tener muy en cuenta y que tienen para dar el último pase y dejar al compañero en la mejor posición. Si tú tienes que apostar por un 11, ¿quién crees que va a jugar? Bueno, yo creo que está clásico, la alineación del Oviedo va a ser la que nos tiene acostumbrados últimamente, ¿no? Vuelven Carlos Hernández y Aaron Mínguez y pues el resto los mismos. ¿Arriba? ¿Quién va a jugar? Ahí sí que bueno, no sé. ¿Puede estar la duda? Toché Linares, Toché igual no tiene todavía el fondo para jugar los 90 minutos y entonces en un principio empezará Linares. Yo sí lo que noto una cosa, es que hay que tener cuidado. Siempre en el reloj hay pocas rotaciones, siempre están jugando los mismos y ojalá subamos directos, pero de no llegar a no subir directos, pues van a llegar fundidos. La verdad que siempre jugando los mismos y los cambios siempre son los mismos, ¿no? Ahora nadie se acuerda ya, yo me acuerdo cuando llegó Mariga y Gide, todo el mundo, Mariga, juega la Champions, y tal. Ahora no se acuerda ya nadie de ellos, ¿verdad? Sí, ha encontrado, tú lo decías, muy mecanizado, ha encontrado y después yo no sé dónde gente que le está dando resultados. Después la gente está suspirando que llegue Fabrini, que Fabrini tiene que jugar, pero a mi modo de ver, y una opinión modesta, yo creo que no pueden jugar arriba Fabrini, Aarón y Saúl, porque más el punta, después saber quién, sí, jugarlas las juego yo, pero recuperarlas, ¿quién las recupera? Bueno, habrá que esperar. ¿Y qué Sporting se va a encontrar el Real Oviedo? Bueno, el Sporting es un equipo que para mí juega un buen fútbol. En comparación con el Real Oviedo, juegan fútbol muy bien, de acciones combinadas. En casa. En casa. De momento. Eso, efectivamente. Ya lo sé, partidos. Bueno, y el día luego no lo hizo mal, las cosas son como son. Pero sí que es verdad que la clasificación está diciendo que fuera de casa, lo hemos comentado durante la noche. Sí, tiene unas lagunas que... Está teniendo no buenos resultados. Sí, date cuenta que el último partido que ha ganado fuera de casa lo ganó a la Cultural Leonesa y esto ya hace, ¿no? Sí. Pero bueno, últimamente con Baraja... Pero es otro equipo, es cierto. Ha mejorado un poco. Sí. Tiene a Santos, que es un peligro. Y ahora se va a notar mucho la sociedad Santos-Ioni, se entienden perfectamente. Ioni por la banda izquierda desequilibra, Santos siempre está ahí en boca de gol. No sé, puede pasar cualquier cosa. Lo que sí,
Hombre, por mucho que nos vendan el aliciente del partido, que el Real Oviedo 2 asturianos en el equipo. Thierry, con pasado sportinguista, y Saúl, ¿no? Y ellos otros 4 más, o sea que Poquita. no es aquellos partidos que servían de asturianos, ¿no? Equipos con rivalidad. Y mira, y había coincidido veces que había equipos que habían jugado en ambos sitios y no pasaba nada. Ahora, es un partido de estos de rivalidad, puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué partido te esperas, viendo la forma de jugar de uno y de otro? Hombre, yo creo que el Sporting va a salir no tan alegre, va a salir esperar. Yo creo que en este caso el balón no lo va a querer nadie. Todos van a tratarse de aprovecharse de un error del rival para salir a la contra y hacer el mayor daño posible. El Sporting con gente rápida arriba ahora como Johnny y Santos, ¿no? Sí. De robar un balón rápido, una equivocación y salir más rápido posible. Lo que nadie duda es que va a ser un partido muy intenso. Sí. Digamos, El partido va a ser muy intenso porque los jugadores van a querer demostrar su valía, ¿no? Y sobre todo reivindicarse como grandes futbolistas en un partido que saben que media Asturias va a estar pendiente. Es otra de las cosas que no entiende. Un llenazo hasta la bandera, que no va a haber entradas. Yo me pregunto, es verdad que bueno, va a acudir mucha gente de Gijón y tal, pero ¿dónde estaba esta afición del Oviedo en el 2003, cuando lo más necesitaba? ¿Dónde estaban muchos de estos que reivindican su oviedismo por todos lados? Parece que escupían oviedismo por todos lados. Yo nunca los vi en el Tartiere. Pero es que es verdad. Es que a mí esas cosas me llegan a lo más hondo, ¿no? Porque ahora todo el mundo ya lo Oviedo, claro. Cuando estás saben arriba... ustedes que Miguel Ángel Pino tiene una gran memoria, entre otras cosas. Ya saben que cuando recuerda a los equipos, porque la formación de los equipos es una aquel año hice todos los enciclopedia. partidos, tuve la suerte de hacer todos los partidos del Oviedo en tercera división. El partido de los Barrizales, ¿no? Y claro, sí, hay gente que sí, que los ves siempre ahí al pie del cañón, pero otros ahora es la moda, ¿no? Hacerse socio, igual que el Sporting tiene 24.000 socios. No lo entiende nadie, salió a la moda, pues venga, vamos a hacernos socios. Lo que sí que es verdad, Pino, es que es un partido muy grande y que a diferencia de otros partidos en los que puede estar, lo hemos comentado antes, tanto Madrid como Barcelona, aquí son solo asturianos, es decir, tú cuando juegas contra Madrid o Barcelona hay muchos espectadores que a lo mejor en un momento dado pueden venir de provincias cercanas, en este caso por ejemplo de Santander, que no están arriba, el caso de León pues lleva media Sí, a mí me tiene ocurrido, ¿no? Ir a Valladolid efectivamente, a Valladolid a ver el Madrid y el Barcelona. Pero que hemos demostrado, tanto en la ida como en la vuelta, que los asturianos somos capaces de llenar por un lado el Molinón y por otro lado el Tartiere, ¿no? Que es una muy buena noticia, ¿no? Para el fútbol. Sí, bueno, porque es que lo Oviedo, y el otro día lo decía, ¿no? De esos 20.000 socios que tenemos, hay 4.000 o 5.000 que no suelen acudir los domingos. Y yo creo que si no acuden normalmente, pues no van a acudir tampoco el próximo encuentro, ¿no? Hombre, lo que sí hicieron bien fue lo de las entradas, ¿no? Ponerlas al precio que están para que no haya... Pero bueno, siempre hay esa picaresca de... Hombre, todo el mundo te pide un amigo entrada de Gijón, porque yo en esto del fútbol, yo tengo amigos por todos lados, y con eso no quiere decir yo soy del Oviedo, bueno, lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero igual que gente de Gijón, pero yo por eso no me voy a pelear con ellos. Y muchos le piden el favor y sácame la entrada, que tal, que no puedo acogerla. Seguro que tú has hecho en otras cosas, en ocasiones, porque como bien dices, conoces gente en todos los lados. Sí. Y tienes buenos amigos. Muchos amigos, se hace mucha gente amiga, pero yo sí vuelvo a pedir otra vez que haya deportividad, que eso es lo principal, que gane el mejor, que para mí en este caso que sea el Real Oviedo. Última pregunta. Si tuvieras que dar un resultado, ¿con qué te quedarías, Pino? Yo con el 2-1 a favor del Real Oviedo. ¿Partido de muchos goles? No, 2-1. 2-1 te quedaría. Y seguiremos metiendo uno balón parado. Pues vamos a esperar, vamos a ver cuál es el resultado, lo que dice Pino, lo ha expresado perfectamente. El resultado tendrá que ser el que es, pero lo más importante es que no ocurra nada. No ocurrió nada, ocurrieron unos incidentes aislados en el partido de ida, esperamos que en el de vuelta pues vaya por el mismo camino y que las dos aficiones sigan respetándose, intentando ganar un equipo a otro. Lo vamos a contar en el programa de la próxima semana, lo vamos a contar el próximo lunes, la hora va a ser las 10 de la noche. Vamos a estar también hasta las 12 con toda esta gente de colaboradores que afortunadamente les damos las gracias a todos, colaboran con nosotros. Tengan ustedes una muy buena semana, el domingo prácticamente está ahí y vuelvo a reiterar, la gran alegría del programa de hoy es la presencia de Miguel Ángel Pino otra vez con nosotros. Pino, bienvenido, esta es tu casa, pues este es tu programa. Por haberse preocupado de mí en todo momento, porque... Es cierto, tienes que dar las gracias a mucha gente, se me olvidaba ese detalle, porque nos ha preguntado un montón de gente por ti. Bueno, pues aprovecho estos momentos para estar agradecido de toda esa gente que se está preocupando por mí, yo lo sabía a través de ti cuando hablaba y
Bueno, nada, pues que estoy aquí otra vez y espero estar por mucho tiempo, Pues así que no está vuelva Pino, a recaer. Está Pino aquí y ya van a ver ustedes cómo la próxima semana nos va a hacer un análisis extensísimos de los rivales del Sporting y del Oviedo. Creo recordar que es el Cádiz en el caso del Real Oviedo, no recuerdo ahora mismo el del Sporting. Buena semana y lo dicho, buen derbi también.